Sientes que tu vida se escapa entre tus manos, como agua que se filtra por un vaso roto. Te descubres rodeado de ruido, de distracciones, de rutinas que no te llenan. Y aún así, sigues avanzando sin rumbo. ¿Qué pasaría si pudieras ordenar ese caos y convertirlo en claridad, disciplina y verdadera paz interior? Los estoicos lo sabían. El desorden externo no es más que un reflejo del desorden interno. Y si quieres transformar tu vida, no necesitas esperar un futuro lejano. El cambio comienza hoy. Los pequeños gestos que decides repetir. En este viaje, vamos a sumergirnos en 15 lecciones estoicas, que no son teorías vacías, sino herramientas prácticas que pueden devolverle dirección a tu vida. Hablaremos de concentración, resiliencia, valor, silencio, perdón, no como ideas abstractas, sino como llaves que abren puertas cerradas dentro de ti. Antes de empezar, quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa: hoy elijo orden y claridad. Hazlo ahora, porque el acto de escribirlo es ya un primer compromiso contigo mismo. Y si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, construiremos una comunidad donde la filosofía se convierte en fuerza interior y donde cada día damos un paso hacia una vida más plena. Lección 1. Ordenar el caos interno y externo. Hay un instante en la vida en el que descubres que tu cansancio no viene solo del trabajo o de las obligaciones diarias, sino de algo más profundo, más silencioso, más íntimo. Descubres que llevas sobre los hombros un peso que no se ve, pero que se siente en cada respiración. Es el peso del desorden. No hablo únicamente del desorden físico, de los cajones llenos, de los papeles esparcidos por el escritorio o de los objetos acumulados en una esquina de la casa. Hablo de un desorden invisible que habita en la mente y en el corazón, y que se manifiesta en lo externo como un reflejo inevitable. Ese desorden externo no es inocente, es la huella visible de la confusión interna, de las emociones desbordadas, de los pensamientos dispersos. Cada objeto fuera de lugar es como una idea no resuelta. Cada rincón caótico es un espejo que te muestra las batallas que aún no has librado dentro de ti. Y aunque intentemos ignorarlo, el desorden habla cuando no encontramos las llaves, y la ansiedad sube como un fuego en el pecho. Habla cuando vemos la mesa cubierta de papeles y sentimos que el día se nos escapa antes de empezar. Habla cuando la ropa se acumula en una silla, recordándonos promesas rotas, tareas incompletas, decisiones pospuestas. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Sabían que la vida exterior es una prolongación de la vida interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si los pensamientos son confusos, el mundo se vuelve un reflejo de esa confusión. Si la mente está en calma, incluso el entorno más sencillo puede convertirse en un templo. Epicteto lo expresó con claridad: primero dite a ti mismo lo que quieres ser, y después haz lo que tengas que hacer. Esa frase encierra la clave de esta lección. No se trata de limpiar por limpiar, ni de aspirar a una perfección superficial. Se trata de coherencia, de que lo que construyes fuera sea un reflejo digno de lo que estás cultivando dentro. Imagina por un momento una habitación despejada, una mesa sin montañas de objetos, un suelo limpio, una ventana por donde entra la luz sin obstáculos. Ese orden exterior transmite serenidad inmediata, no porque el vacío sea ausencia, sino porque es espacio para respirar. Así sucede también en tu interior cuando eliges dar forma al caos. Poner en orden no es un acto doméstico sin importancia, es un gesto espiritual. Es decirle a tu mente que tú gobiernas, que no eres esclavo de la dispersión, que no todo está perdido. Séneca escribió que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. El desorden es muchas veces acumulación de deseos, de cosas guardadas con la ilusión de que algún día serán útiles, de recuerdos que ya cumplieron su función, pero que seguimos reteniendo. El desorden es apego disfrazado, y el orden, en cambio, es libertad. Libertad de elegir lo que realmente importa, libertad de no estar atado a lo innecesario. La experiencia lo confirma. Julia, una mujer de 52 años, vivió gran parte de su vida entre responsabilidades, reuniones, compromisos familiares. Cuando atravesó una crisis personal y volvió a mirar su habitación con atención, se dio cuenta de que no podía entrar allí sin sentir ansiedad. El armario rebosaba de ropa que no usaba, el escritorio estaba cubierto de papeles atrasados y hasta el suelo parecía un campo de batalla. Una tarde decidió comenzar. Tomó una caja, abrió un cajón
y empezó a sacar lo que ya no necesitaba. 5 minutos se convirtieron en 15, 15 en una hora. Con cada prenda que donaba, con cada papel que destruía, sentía que una carga se levantaba de su pecho. No era solo la habitación lo que se aclaraba, era su vida. Cuando terminó, me dijo: no sabía que el desorden me hablaba tan fuerte. Hoy por fin escuché el silencio. Ese es el poder del orden. No te devuelve solo un espacio agradable, sino también la claridad mental que habías perdido. El orden transforma la percepción del tiempo. Cuando el entorno está caótico, parece que todo corre y que nunca hay suficiente. Cuando el espacio respira, también respira el alma. Es como si se abriera una ventana invisible en tu interior. Ordenar no significa obsesionarse con el control absoluto. No significa vivir en una casa de museo. Significa elegir conscientemente lo que merece estar contigo y lo que no. Significa liberarte de cargas innecesarias o de objetos que solo ocupan espacio físico y mental. Significa reconocer que tu vida merece ser sencilla, clara, funcional, que tu energía no puede desperdiciarse en buscar entre montones de cosas lo que necesitas para vivir. ¿Cómo comenzar? No intentes hacerlo todo de golpe. La filosofía estoica nos enseña que los grandes cambios empiezan en lo pequeño. Un solo gesto coherente tiene más fuerza que 1000 intenciones. Elige un espacio reducido, un cajón, una mesa, una carpeta en tu ordenador. Dedícale 10 minutos al día. No más, no menos. Hazlo con plena atención, sin distracciones. Siente cada objeto en tus manos. Decide si realmente aporta valor a tu vida o si solo ocupa un lugar que podría estar vacío. Cada cosa que colocas en su sitio es también un pensamiento que descansa. Cada cosa que dejas ir es una emoción que se libera. Este pequeño acto diario es como levantar pesas en un gimnasio invisible. No entrenas solo tu casa, entrenas tu voluntad. Te demuestras que puedes elegir, que tienes control sobre algo concreto, y esa sensación se expande a otras áreas de tu vida cuando ordenas lo pequeño y ganas la fuerza necesaria para ordenar lo grande. Imagina dedicar una semana a este entrenamiento. El primer día ordenas un cajón, el segundo limpias tu mesa de trabajo, el tercero revisas tu correo electrónico y eliminas lo innecesario, el cuarto donas una prenda que no usas, el quinto clasificas tus archivos digitales, el sexto dedicas 10 minutos a un espacio común de la casa y el séptimo te sientas en silencio, en el lugar que ordenaste para contemplarlo. En ese momento descubrirás que no se trataba de los objetos, se trataba de ti, de tu mente, de tu capacidad de actuar, de tu compromiso contigo mismo. Ordenar dentro y fuera es un gesto de amor propio, es recordarte cada día que mereces vivir con claridad y no con caos, que mereces paz y no ruido, pero que mereces un entorno que te sostenga y no que te robe energía. Al principio parece un acto pequeño, casi insignificante, pero poco a poco se convierte en un símbolo poderoso. El desorden roba fuerzas en silencio, pero el orden devuelve poder sin ruido. El desorden multiplica la ansiedad, pero el orden multiplica la calma. El desorden te hace sentir víctima. El orden te convierte en protagonista. Cuando eliges colocar un objeto en su lugar, eliges también colocar tu vida en un nuevo centro. Hoy puedes comenzar. No necesitas un plan perfecto, no necesitas un fin de semana libre, no necesitas ayuda profesional, necesitas solo 10 minutos y un rincón que te mire pidiéndote atención. Empieza ahí. Ese pequeño espacio se convertirá en un altar, en una prueba de que sí puedes, de que el caos no te define, pero de que la claridad es posible. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: la verdadera vida del hombre es lo que está en su interior. Si tu interior es claro, todo a tu alrededor también se iluminará. Y si tu interior está en calma, incluso el lugar más sencillo puede convertirse en un refugio. Por eso te invito a detenerte hoy, a respirar profundo y a hacer una elección. Elige un espacio, ordénalo con paciencia, y mientras lo haces, repite en silencio: estoy construyendo claridad dentro y fuera de mí. Hazlo y verás cómo la transformación comienza en lo invisible y se refleja en lo visible. No esperes que el futuro cambie por sí mismo. El futuro es la consecuencia de lo que decides ahora. Cada rincón ordenado es un ladrillo en la catedral de tu paz interior, y cuando lo comprendas, descubrirás que no estabas ordenando tu casa, estabas ordenando tu vida. Lección 2. La concentración como raíz de la libertad. Hay un momento en el que descubres que tu vida no se te escapa por falta de tiempo, sino por falta de atención. Vives como si tu mente fuera un balde roto, donde por más que intentes llenarlo, todo se derrama. Te levantas con intención, pero antes de terminar la primera tarea,
ya estás mirando el teléfono. Empiezas a leer un libro, pero te distrae un ruido y tu mente vuela lejos. Quieres escuchar a alguien, pero tu cabeza ya está en la siguiente preocupación. Y al final del día, el cansancio no viene de haber hecho demasiado, sino de haber estado dividido en 1000 pedazos. Vivimos en una época en la que la concentración se ha convertido en un lujo. Todo compite por nuestra atención. Cada notificación, cada pantalla, cada sonido, cada voz externa se presenta como urgente, indispensable, imposible de ignorar. Y lo más doloroso es que hemos empezado a creer que vivir dispersos es normal, pero lo que se ha normalizado no siempre es lo que nos hace bien. Marco Aurelio ya lo intuía en un mundo sin internet ni celulares. En sus reflexiones escribía que la mente humana siempre busca escapar del presente, que siempre se inventa una excusa para no estar aquí. Y ahora, su consejo era claro: concéntrate en cada minuto como un romano, con precisión, seriedad y justicia, porque quien domina su atención domina su vida. El enemigo de la concentración no está solo afuera, no es únicamente el ruido de la calle o las interrupciones del mundo moderno. El enemigo más traicionero está dentro. Son las preocupaciones que regresan una y otra vez, los recuerdos que pesan como piedras, las emociones que llaman a la puerta sin descanso. Ese ruido interior es mucho más peligroso porque roba la paz. Sin que nos demos cuenta, nos creemos víctimas de lo externo, pero en realidad somos prisioneros de lo que llevamos dentro. Séneca lo sabía bien. Vivía en una Roma llena de bullicio, rodeado por el sonido constante de carros, gritos, música y conversaciones. En una carta a un amigo, confesó que había aprendido a endurecer sus nervios contra las distracciones externas. Decía que obligaba a su mente a concentrarse y que no permitía que se desviara hacia lo que no importaba. El ambiente podía ser caótico, pero mientras su interior permaneciera tranquilo, no había perturbación real. Esa es la lección que nos deja. La concentración no es un don que unos pocos poseen. Es un entrenamiento de la voluntad, pero entrenar la mente no se logra de un día para otro. Es como fortalecer un músculo débil. Necesita disciplina, práctica, paciencia. La meditación, la escritura diaria, la reflexión silenciosa e incluso el acto intencional de desconectarse del teléfono son como pesas en un gimnasio invisible. Cada repetición fortalece un poco más el músculo de la atención. Sin concentración vivimos en la superficie, saltando de una ola a otra sin dirección. Con concentración podemos sumergirnos en las profundidades de cualquier experiencia. Sin concentración somos llevados por el viento de lo inmediato, pero con ella nos convertimos en raíz firme que sostiene incluso en la tormenta. Imagina, por ejemplo, sentarte frente a alguien que amas. Si tu mente está en otra parte, solo escucharás fragmentos, contestarás con frases automáticas, perderás lo esencial. Pero si decides mirar a esa persona a los ojos, escuchar con toda tu atención, sin interrumpir, algo cambia. Se abre un espacio de presencia donde el otro se siente visto y tú sientes la plenitud de estar de verdad en el momento. Esa es la magia de la concentración y convierte lo ordinario en extraordinario. Recuerda a Laura, una mujer que siempre soñó con escribir un libro. Tenía historias, ideas, pasión, pero cada vez que se sentaba frente al papel, su mente se escapaba, el teléfono vibraba, el pensamiento de que no era suficiente la invadía, y terminaba navegando en internet sin haber escrito ni una línea. Un día decidió probar algo sencillo. Cada mañana se daba 15 minutos para escribir, sin mirar el móvil, sin permitirse interrupciones. Al principio fue difícil, su mente corría como un caballo salvaje, pero poco a poco, día tras día, ese caballo comenzó a calmarse. Pasaron meses, y descubrió que no solo había escrito capítulos enteros, sino que también su capacidad de estar presente en la vida había crecido. Laura entendió que el libro no era solo el fruto de la concentración, era la consecuencia de haberse entrenado en la presencia. Epicteto se preguntaba, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para exigir lo mejor de ti mismo? Esa pregunta sigue viva hoy. Exigir lo mejor de nosotros no significa vivir en tensión constante, sino decidir que nuestra atención es demasiado valiosa para regalarla a lo trivial. ¿Cómo aplicarlo en la vida diaria? Empieza por lo simple. Dedica 7 días a un pequeño reto. Elige una actividad cada día y entrégale toda tu atención. Puede ser escribir durante 15 minutos sin mirar el celular, preparar una comida sin distracciones, caminar observando cada detalle del entorno o conversar con alguien mirándolo a los ojos. Lo importante no es qué haces, sino cómo lo haces. Estar completo.
sin dividirte. Al principio notarás lo difícil que es. Tu mente querrá escapar, buscará cualquier excusa, inventará urgencias. Pero en ese esfuerzo silencioso se esconde el entrenamiento que cambia la vida. Como dijo Séneca, ningún ruido externo alcanza a quien ha aprendido a vivir centrado. La concentración es la habilidad de estar presente donde la vida realmente sucede, no en el pasado que ya no existe, no en el futuro que aún no ha llegado, sino aquí, en este momento, y cada vez que eliges estar aquí, fortaleces no solo tu mente, sino también tu alma. Escribe ahora, como un gesto simbólico. Hoy me concentro. No lo hagas por mí ni por este vídeo, hazlo por ti, porque ese pequeño acto de escribirlo ya es un entrenamiento, es la semilla de una disciplina que puede transformar tu manera de vivir. Recuerda que quien domina su atención no necesita dominar el mundo, ya es libre en lo esencial, porque la libertad verdadera no se mide por cuánto posees, sino por cuánto control tienes sobre ti mismo. Y cuando tu atención está bajo tu mando, nada ni nadie puede arrebatarte la calma. Así comienza la segunda lección estoica, con el descubrimiento de que la concentración es mucho más que un ejercicio mental, es la raíz de la libertad. Si logras enfocar tu mente, si eliges estar completo en cada instante, descubrirás que no necesitas escapar ni de ti ni del mundo, porque la vida, en su plenitud, siempre sucede aquí y ahora. Lección 3. El cuerpo como armadura del alma. Hay días en los que despiertas con la mente cansada incluso antes de salir de la cama, el día apenas comienza y ya te sientes arrastrando un peso invisible. A veces creemos que ese agotamiento proviene de pensamientos oscuros o preocupaciones sin resolver, pero muchas veces la raíz es más simple y más profunda al mismo tiempo. Hemos olvidado que nuestra mente y nuestro cuerpo no están separados. Cuando el cuerpo se debilita, el alma pierde fuerza. Cuando el cuerpo se vuelve frágil, la mente se convierte en rehén de la fatiga. Vivimos en un tiempo en el que cuidarse físicamente se asocia a la vanidad, a la estética, a la presión de alcanzar un cuerpo perfecto para mostrar en fotos. Nos han vendido la idea de que entrenar es solo para verse bien, pero los estoicos pensaban de manera muy distinta. Para ellos, el cuidado del cuerpo no era un lujo ni una cuestión de apariencia, era un deber filosófico, un entrenamiento espiritual. Marco Aurelio Katsab luchaba y cabalgaba con sus soldados, aunque fuera emperador. Sócrates participó como soldado en varias batallas. Cleantes, discípulo de Zenón, fue boxeador. Séneca se lanzaba en pleno invierno a las aguas heladas del río Tíber, no para presumir resistencia, sino para recordarse a sí mismo que el cuerpo debía obedecer a la mente y no al revés. Ellos sabían que el cuerpo es la primera armadura del alma. Cuando descuidas tu cuerpo, no solo pierdes salud, pierdes disciplina, pierdes claridad. Un cuerpo débil se convierte en un obstáculo constante, un recordatorio de que lo interno y lo externo están atados con la misma cuerda. Pero cuando eliges fortalecer tu cuerpo, aunque sea con pequeños actos diarios, también fortaleces la voz interior que dice: yo puedo, yo cumplo mis promesas, yo tengo el control. Recuerda la frase de Séneca: tratamos el cuerpo con rigor para que no se vuelva desobediente a la mente. Esa idea contiene una verdad atemporal. El cuerpo siempre pide descanso, comodidad, excusas. Siempre susurra que mañana será mejor momento. Pero cada vez que eliges moverte, cada vez que desafías la inercia, no solo entrenas músculos, entrenas carácter. Imagina un día común. Llegas cansado a casa, tu mente dice que deberías salir a caminar 20 minutos, pero tu cuerpo grita sofá, televisión, distracción fácil. En ese instante ocurre una pequeña batalla. Si cedes, tal vez disfrutes un placer pasajero, pero te habrás debilitado un poco más por dentro. Si eliges levantarte y mover, aunque sean 10 minutos, habrás conquistado algo mayor que la distancia recorrida. Habrás demostrado que tu voluntad manda más que tu pereza. Ese es el verdadero entrenamiento estoico. El cuerpo como armadura del alma significa entender que cada esfuerzo físico es también un acto de libertad. Cuando corres, cuando entrenas, cuando soportas frío o sudor, no lo haces solo por salud. Lo haces para recordarte que eres capaz de resistir. La fatiga se convierte en energía, la duda en confianza, el miedo en fuerza. Recuerda la historia de Andrés, un hombre de 48 años que había pasado la mayor parte de su vida sentado, trabajando frente a una pantalla. La idea de hacer ejercicio le parecía ajena, casi ridícula. Un día, después de una revisión médica, se enfrentó a un diagnóstico: o cambiaba su estilo de vida o su salud seguiría deteriorándose. Andrés decidió empezar de la manera más simple.
caminar 15 minutos diarios. Los primeros días fueron duros. Se sentía torpe, se reía de sí mismo, pensaba que no lograría nada, pero persistió. A la tercera semana notó que respiraba mejor, que su sueño era más profundo, que su mente estaba más ligera. A los 3 meses ya caminaba 1 hora, luego empezó a correr, luego a entrenar con pesas. Su cuerpo cambió. Sí, pero lo que más le sorprendió fue lo que sucedió dentro de él. Se sentía dueño de su vida por primera vez en años. Ese es el regalo oculto del movimiento físico. No es solo un cuerpo más fuerte, es un espíritu más resiliente. Es la certeza de que puedes enfrentar incomodidades voluntarias y salir fortalecido. Es comprender que tu cuerpo no es un enemigo ni una máquina que puedes explotar hasta romperla, sino un aliado, una armadura que protege lo más valioso que tienes, tu mente y tu alma. Los estoicos nunca se cansaron de repetirlo. Una mente sana habita mejor en un cuerpo sano. No se trata de alcanzar un ideal imposible, se trata de respetar lo que eres, de honrar tu carne y tus huesos como herramientas de tu vida interior. Si cuidas el cuerpo, el alma encuentra un lugar más firme donde habitar. El entrenamiento no es solo para los jóvenes, a cualquier edad puedes comenzar. El cuerpo tiene una memoria misteriosa, agradece cada gesto de cuidado, responde con más rapidez de lo que imaginas. No necesitas un gimnasio costoso ni rutinas imposibles, basta con caminar, subir escaleras, estirar, pelar, cargar tu propio peso. Basta con elegir el movimiento en lugar de la inercia. Piensa en tu cuerpo como en una fortaleza. Si las murallas están descuidadas, cualquier enemigo entra fácilmente. Si las vigas están podridas, cualquier viento las derriba. Pero si las mantienes firmes, aunque vengan tormentas, la estructura resiste. Así es el alma. Necesita un cuerpo que la sostenga para enfrentar las dificultades de la vida con dignidad. La próxima vez que tu cuerpo te pida descanso sin necesidad real, recuérdalo. Esa es la voz de la pereza, intentando dominarte. La próxima vez que te cueste levantarte para moverte, piensa que cada paso es un ladrillo más en tu fortaleza interior. No estás entrenando músculos solamente, estás entrenando la capacidad de ser libre. Hoy puedes empezar. No importa la edad, no importa la condición, no importa cuánto hayas descuidado tu cuerpo hasta ahora. Da un primer paso. Puede ser un paseo breve, unos minutos de estiramiento, una serie de respiraciones profundas al despertar. Hazlo con intención, con presencia, como un pacto contigo mismo. Cada vez que eliges el movimiento en lugar de la pasividad, te recuerdas a ti mismo que tu voluntad gobierna. Marco Aurelio decía que la vida no espera. El tiempo pasa, las oportunidades se desvanecen. El mejor momento para cuidar de ti fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Cierra los ojos por un instante e imagina tu cuerpo dentro de 5 años. ¿Cómo quieres llegar allí? ¿Más cansado, más frágil, más dependiente o más fuerte, más ligero, más libre? La respuesta depende de lo que decidas hoy. No esperes cambios drásticos. Empieza con lo pequeño y constante. Tu cuerpo responderá, y con cada respuesta, tu alma también crecerá. Porque cuando el cuerpo es fuerte, la mente encuentra la libertad de no estar atada al dolor innecesario ni a la debilidad evitable. El cuerpo como armadura del alma no es una metáfora vacía, es la invitación a recordar que no eres solo pensamiento, que no eres solo emociones, que habitas un cuerpo que te acompaña en cada experiencia. Trátalo con respeto, entrénalo con rigor, cuídalo con gratitud. Así, cuando lleguen las dificultades inevitables, tendrás no solo un espíritu firme, sino también un cuerpo dispuesto a resistir junto a él. Escribe en tu corazón la frase que Séneca dejó como legado: tratamos el cuerpo con rigor para que no se vuelva desobediente a la mente. Que sea tu recordatorio cada mañana, que sea tu compromiso diario. Porque al final no se trata de músculos, ni de kilómetros, ni de récord, se trata de dignidad, de fortaleza, de libertad. Y cuando mires atrás, descubrirás que no corrías solo para ejercitarte, sino para entrenar el arte de vivir. Lección 4. Cambiar de actitud, no de lugar. Hay quienes creen que la solución a sus problemas está en otra parte. Piensan que si cambian de ciudad, de trabajo, de pareja o de casa, por fin encontrarán la paz que buscan. Y entonces hacen maletas, dejan atrás lo conocido y se lanzan a lo nuevo con la esperanza de empezar de cero. Pero tarde o temprano descubren la misma escena. Los viejos problemas reaparecen, aunque las calles sean diferentes y los rostros también, porque el lugar ha cambiado, pero la persona que lo habita sigue siendo la misma. Séneca lo escribió con crudeza: el que huye de sí mismo nunca escapa. La raíz de nuestras dificultades no está allá afuera, sino dentro de nosotros.
La mente lleva consigo sus hábitos, sus miedos, sus patrones, y si no los transformamos, los arrastramos a donde vayamos. Es como intentar huir de una sombra. Por más rápido que corras, siempre estará a tus pies. Piensa en alguien que se muda de casa porque quiere más orden, más paz, más armonía. El primer día todo parece fresco. Todo inspira tranquilidad, pero al poco tiempo, el mismo caos regresa. Las mismas pilas de ropa, los mismos papeles sin atender, las mismas discusiones, los mismos pensamientos oscuros, porque junto con las cajas, también viajaron los hábitos que crean ese caos. El cambio de escenario no basta si el guión sigue siendo el mismo. Es más fácil creer que la culpa está en el entorno. Decir, mi trabajo me agota, mi familia me limita, mis vecinos me molestan, mi ciudad me oprime. Es más fácil señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. Pero en esa excusa cómoda se esconde una trampa. Entregamos el poder de nuestra vida a lo externo, y al hacerlo nos convertimos en prisioneros de lo que no podemos controlar. La filosofía estoica nos invita a un camino más difícil y más valiente, reconocer que gran parte de nuestro sufrimiento nace de nuestra actitud. No son los lugares los que definen nuestra paz, sino la manera en que los habitamos. No son las circunstancias las que nos dan fuerza, sino la forma en que las enfrentamos. Cambiar de lugar puede dar un respiro, pero cambiar de actitud transforma de verdad. Séneca provocaba con otra frase que corta como espada: si quieres escapar de tus problemas, no necesitas ir a otro lugar, necesitas ser otra persona. Esa sentencia no pide que dejes tu esencia, sino que renueves tu manera de pensar y de vivir. Ser otra persona significa abandonar las viejas cadenas, los viejos hábitos, los viejos pensamientos que nos mantienen atrapados. Es incómodo admitirlo. Reconocer que el problema está en nosotros duele más que culpar a lo externo, pero también es liberador. Porque si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. No estamos condenados a repetir siempre la misma historia. Podemos escribir un nuevo capítulo desde dentro. El cambio verdadero empieza cuando dejamos de huir y nos atrevemos a mirarnos de frente, cuando en lugar de escapar de las circunstancias, decidimos confrontar nuestras actitudes, porque lo que llevamos dentro nos seguirá acompañando hasta que lo transformemos. Imagina a Clara, una mujer que pasaba de un trabajo a otro, convencida de que cada empleo nuevo sería la respuesta a su malestar. El primer mes siempre era entusiasmo, pero al poco tiempo regresaba la misma insatisfacción, el mismo desánimo, la misma sensación de vacío. Un día, agotada de tanta huida, decidió detenerse. No cambió de empresa, no cambió de ciudad, cambió de actitud. Empezó a observarse, a preguntarse qué esperaba de cada lugar y qué aportaba a ella realmente. Comprendió que su inconformidad no estaba en los trabajos, sino en su propia manera de enfrentarlos, y poco a poco aprendió a transformar la queja en responsabilidad, el resentimiento en oportunidad. La paz que buscaba en otros lugares la encontró al fin dentro de sí. Ese es el camino de la verdadera transformación: dejar de correr y empezar a cambiar la mirada, porque el mundo externo es como un escenario. Puedes modificar el decorado cuantas veces quieras, pero si el guión no cambia, la obra seguirá siendo la misma. La huida es una solución temporal, pero nunca definitiva. Solo enfrentando lo interno podemos experimentar un cambio real. El estoicismo nos recuerda que la felicidad no depende de un lugar perfecto, sino de una mente entrenada, una mente que sabe aceptar lo inevitable, que sabe enfrentar lo doloroso, y que sabe elegir la calma en medio del ruido. Esa mente se puede cultivar en cualquier parte, en un palacio o en una choza, en una ciudad bulliciosa o en un pueblo silencioso. No son los muros los que definen la paz, sino los pensamientos que viven en su interior. Cambiar de actitud significa pasar de la queja a la acción, del victimismo a la responsabilidad, de la huida al enfrentamiento. Significa preguntarte, ¿qué parte de este problema depende de mí? ¿Qué puedo transformar dentro de mí para que esta situación ya no tenga el mismo poder sobre mí? Esa pregunta abre la puerta a la libertad. El coraje no está en huir, sino en quedarse y transformar. El verdadero viaje no ocurre al atravesar fronteras, sino al atravesar las murallas internas que hemos levantado. Y esas murallas se derriban con pequeños actos diarios de consciencia, con la decisión de no repetir la misma reacción, de no alimentar el mismo pensamiento, de no caer en la misma trampa. Séneca decía que la enfermedad sigue al enfermo aunque cambie de lugar. Eso nos recuerda que mientras no cambiemos de mentalidad, llevaremos con nosotros los mismos males. Si quieres paz, no busques un lugar silencioso, cultiva silencio en tu corazón. Si quieres orden, no busques una casa perfecta, ordena tu interior.
Si quieres alegría, no esperes que otros te la den. Aprende a sembrarla dentro de ti. Cada persona tiene su propio ejemplo de huida. Algunos buscan cambiar de pareja una y otra vez, creyendo que la próxima será la definitiva. Otros cambian de amistades, de proyectos, de países. Pero la raíz se repite. Están buscando afuera lo que no se han atrevido a construir adentro. Y tarde o temprano descubren que el vacío persiste, porque el único camino verdadero es el de la transformación interior. Hoy puedes comenzar de manera sencilla. No necesitas mudarte, no necesitas renunciar, no necesitas romper con todo lo externo. Empieza por cambiar una actitud. Pregúntate, ¿qué pensamiento me repito cada día que alimenta mi malestar? ¿Qué hábito mental me mantiene atrapado? Tal vez sea la queja constante, tal vez la comparación, tal vez el miedo. Elige uno y decide enfrentarlo con consciencia cada vez que aparezca. Respira, obsérvalo y elige actuar diferente. Poco a poco, descubrirás que el poder que parecía estar en el entorno estaba en ti desde el principio y que la paz no se encuentra en una dirección nueva, sino en una mente renovada. Recuerda que el cambio de lugar puede darte un respiro, pero solo el cambio de actitud te dará libertad, que la huida puede ser alivio temporal, pero la transformación interna es sanación definitiva, que no necesitas esperar un escenario perfecto, porque la verdadera fortaleza nace en la manera en que eliges vivir aquí y ahora. Al final, lo único que de verdad importa no es dónde estás, sino quién decides ser en ese lugar, y cuando lo entiendas, cuando lo vivas, ya no tendrás miedo a quedarte ni miedo a partir, porque llevarás contigo lo más valioso, una mente capaz de encontrar paz en cualquier rincón del mundo. Lección 5. Liberarse de los vicios invisibles. Hay cadenas que no se ven, pero pesan más que las de hierro, cadenas hechas de hábitos, deseos y dependencias que llevamos con nosotros día tras día, convencidos de que forman parte de nuestra vida normal. No son cadenas que alguien nos impone desde afuera, son cadenas que nosotros mismos hemos aceptado, casi siempre sin darnos cuenta, y lo más doloroso es que terminamos confundiéndolas con libertad. Algunos creen que los esclavos son solo aquellos que obedecen a un amo externo, pero Séneca nos recuerda que incluso los hombres más poderosos pueden ser esclavos. Decía, muéstrame un hombre que no sea esclavo. Uno está atado al dinero, otro al sexo, otro a la ambición, otro al miedo. La verdadera esclavitud, advertía, no es física, sino interior, y esa esclavitud invisible puede adoptar 1000 formas en la vida moderna. Hay quienes no pueden pasar una hora sin mirar el celular, otros no conciben un día sin una taza de café. Algunos necesitan comprar algo nuevo cada semana para sentirse vivos, otros se pierden en los juegos de azar, esperando que un golpe de suerte solucione sus problemas. Y lo más sutil, muchos somos esclavos de la opinión ajena, de la necesidad de ser vistos, aplaudidos o aprobados. El problema no es el objeto en sí, ni la acción concreta. El café no es el enemigo, el dinero no es el enemigo, el móvil no es el enemigo. El problema es la dependencia que generan cuando ya no puedes vivir sin algo, cuando tu paz depende de que esté presente, cuando tu voluntad se debilita ante la urgencia de ese hábito. Entonces, has perdido tu libertad. Los vicios se disfrazan de refugio, prometen calma, alivio, placer inmediato, pero en realidad son grilletes que se aprietan cada vez más. Al principio parecen inofensivos, un cigarro después de una comida, una copa para relajarse, una hora de redes sociales antes de dormir, pero poco a poco, lo que era elección se convierte en necesidad, y lo que era costumbre ligera se convierte en adicción silenciosa, y así, sin notarlo, dejamos de gobernar nuestra vida. Séneca observaba que incluso quienes parecían dueños de otros cargaban sus propias cadenas, porque un hombre que gobierna esclavos puede ser esclavo de su codicia, un gobernante puede ser esclavo de su miedo a perder poder, un sabio puede ser esclavo de su orgullo. Nadie está exento. Todos tenemos un punto débil, un hábito que amenaza con gobernarnos. La pregunta no es si tienes cadenas, sino cuáles son las tuyas. ¿Qué cosa ejerce más poder sobre ti que tú mismo? ¿Qué hábito dirige tus pasos incluso cuando no lo deseas? ¿Qué necesidad te quita la libertad de abstenerte? La respuesta no siempre es cómoda, pero verla con claridad es el primer paso para liberarse. Recuerda la historia de Martín, un hombre aparentemente exitoso, con un buen trabajo y una familia estable, pero en secreto era esclavo de las apuestas en línea. Decía que lo hacía por diversión, que era solo un pasatiempo, pero cada semana gastaba más de lo que podía. Cada derrota lo llevaba a apostar más. Cada promesa de dejarlo se rompía en la siguiente noche de ansiedad.
Un día, su hija pequeña le preguntó por qué estaba siempre preocupado. Esa simple pregunta le atravesó el alma. Comprendió que no era libre, que había entregado su vida a una necesidad que no lo dejaba en paz. Ese día comenzó un proceso lento y doloroso de liberación, pero también fue el día en que recuperó algo invaluable. El poder de elegir, esa es la clave. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la capacidad de elegir, y ningún esclavo de un vicio puede elegir, puede engañarse, puede justificar, puede disfrazar su dependencia. Pero en el fondo, sabe que su voluntad está encadenada. Los estoicos no proponían eliminar todos los placeres, ni vivir en un ascetismo absoluto. No se trataba de negar el vino, el descanso, el disfrute. Se trataba de no ser esclavo de ellos. Se trataba de poder decir no sin sufrir, de poder elegir abstenerse sin sentir que el mundo se acaba. El hombre libre es aquel que puede disfrutar, pero también prescindir. El camino para liberarse de los vicios empieza con la conciencia. Haz una lista de aquello que domina tu vida más de lo que debería. Tal vez sea el teléfono, la comida, las compras, el alcohol, el juego, la necesidad de reconocimiento. Escríbelo sin miedo, sin adornos. Míralo de frente. Luego, prueba a vivir un día sin ello. Observa lo que sucede, la incomodidad que aparece, la ansiedad que surge, el vacío que se abre. Eso no es sufrimiento gratuito, es la prueba de la cadena. Cuando logres resistir un día, intentate, luego una semana, no se trata de eliminar todo de golpe, sino de entrenar la libertad poco a poco. Cada vez que logras decir no, cada vez que eliges abstenerte, recuperas un fragmento de tu poder. Y ese poder se multiplica hasta que lo que antes era esclavitud se convierte en elección consciente. Es un proceso lento y requiere paciencia. A veces un vicio se sustituye por otro, y el peligro es disfrazar la cadena con una nueva forma. Por eso, la vigilancia es constante. Necesitamos observarnos con honestidad, reconocer cuando estamos cayendo en la dependencia, y recordarnos que la libertad vale más que cualquier placer inmediato. Imagina por un momento la ligereza de una vida sin esas cadenas, una mente que no necesita estímulos constantes, un cuerpo que no depende de sustancias, es un corazón que no busca validación externa. Esa ligereza no es aburrida ni vacía, es la ligereza de la libertad, la ligereza de saber que tu paz depende solo de ti. Los vicios son como piedras que cargamos en los bolsillos. Al principio parecen soportables, pero con el tiempo nos doblan la espalda. El acto de soltarlos puede doler porque nos hemos acostumbrado a su peso, pero en el instante en que los dejamos caer, sentimos la libertad de caminar más ligeros. Recuerda siempre que la grandeza no se alcanza mientras estés en las garras de un vicio. No importa cuánto logres en lo externo si en lo interno sigues encadenado. La verdadera fuerza se mide en la capacidad de gobernarte a ti mismo, y ese gobierno solo es posible cuando rompes las ataduras invisibles que te mantienen esclavo. Hoy puedes empezar. No necesitas un cambio radical de la noche a la mañana. Basta con elegir una cadena y desafiarla. Tal vez sea dejar el teléfono apagado una hora. Tal vez sea tomar café solo una vez al día. Tal vez sea pasar un día sin comprar nada innecesario. Ese gesto simple es un acto de libertad. Y la libertad, como todo, se entrena. Escribe en tu corazón la lección de los sabios. No eres esclavo de lo que puedes dejar, eres esclavo de lo que no puedes abandonar. Haz de esa frase tu espejo. Pregúntate cada día, ¿qué controla mi vida más que yo mismo? Y cada respuesta será una oportunidad para recuperar tu libertad, porque al final, liberarse de los vicios invisibles no es una renuncia triste, es una victoria silenciosa. Es recordar que tu vida no pertenece a ninguna sustancia, a ningún objeto, a ninguna opinión. Te pertenece a ti. Y cuando lo entiendas, caminarás más ligero, con la frente en alto y el alma libre. Lección 6. Actuar ahora, no mañana. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, lo haré después, mañana empiezo, cuando tenga más tiempo, me dedicaré de verdad a lo que importa, y ese mañana nunca llega, o mejor dicho, siempre llega disfrazado de hoy? Pero lo dejamos pasar como si no tuviera valor. Nos repetimos la misma mentira una y otra vez, que habrá un momento perfecto, que en el futuro seremos mejores, que el cambio puede esperar, pero la vida no espera. La vida no suspende su curso para que nos pongamos al día, el tiempo no se detiene a favor nuestro. Marco Aurelio lo escribió con crudeza. No desperdicies lo que te queda de vida en conjeturas sobre los demás ni en sueños del futuro. Concéntrate en el presente, porque solo él es tuyo. Y sin embargo,
seguimos postergando. La procrastinación es uno de los males más silenciosos y destructivos. Nos roba no solo proyectos, sino también dignidad. Nos convence de que somos personas de intenciones nobles, pero de acciones vacías. Nos hace creer que estamos preparando el terreno, cuando en realidad lo que hacemos es inventar excusas. Séneca lo advirtió. Todos los necios comparten el mismo hábito. Vivir siempre, preparándose para vivir. El problema no es la falta de conocimiento, ni la ausencia de recursos, ni siquiera la escasez de tiempo. El problema es la falta de decisión. No necesitamos saber más, necesitamos actuar más. No necesitamos el día perfecto. Necesitamos el coraje de usar este día, con todas sus imperfecciones. Piensa en todas esas cosas que has pospuesto. Aprender un idioma, empezar un proyecto creativo, mejorar tu salud, reconciliarte con alguien, escribir ese libro, iniciar esa conversación difícil. Están ahí, esperándote, y cada día que pasa se convierten en un peso mayor sobre tus hombros, porque no hacer también tiene un costo, no actuar también deja cicatrices. Imagina a Esteban, un hombre que soñaba con abrir su propio negocio de carpintería. Durante años lo comentó con amigos, lo planeó en su mente, lo escribió en papeles que después guardaba en cajones, pero siempre encontraba una excusa: falta de dinero, falta de tiempo, falta de seguridad. Pasaron 15 años. Un día, al mirar atrás, comprendió con amargura que mientras él planeaba, otros habían actuado. Lo que para él era un sueño lejano, para otros ya era una realidad consolidada. El dolor más grande no fue no haber triunfado, sino nunca haberse atrevido a empezar. Epicteto preguntaba: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para exigir lo mejor de ti mismo? Esa pregunta es un espejo que nos confronta, nos obliga a ver que el tiempo se escapa como arena entre los dedos y que el mañana no está garantizado. El mejor momento para actuar fue ayer, pero el segundo mejor es hoy. El secreto de la acción está en romper la ilusión del futuro. Creemos que mañana tendremos más fuerza, más motivación, más claridad, pero mañana seremos la misma persona, con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas distracciones. Lo único que puede cambiar es la decisión que tomemos ahora. La acción tiene un poder transformador que la planificación nunca alcanzará. Mientras piensas, todo permanece en teoría. Mientras planeas, nada cambia, pero en el momento en que actúas, aunque sea un paso pequeño, el mundo empieza a moverse contigo. La acción abre caminos que el pensamiento solo no puede ver. No esperes a sentirte listo. La preparación perfecta no existe. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá riesgo. Siempre habrá incomodidad. Pero eso no es señal de que debas esperar. Eso es señal de que ya estás en el umbral de lo que importa. Imagina que quieres correr una maratón. Puedes leer todos los libros sobre entrenamiento, ver todos los videos, comprar el mejor equipo. Pero nada te prepara realmente como el primer kilómetro corrido, ese kilómetro torpe, lento, doloroso. Vale más que 1000 horas de teoría, porque ahí empieza el verdadero aprendizaje. Lo mismo sucede con cualquier meta. ¿Quieres escribir un libro? Abre un documento y escribe la primera frase. ¿Quieres reconciliarte con alguien? Marca el número y di la primera palabra. ¿Quieres cuidar tu cuerpo? Ponte los zapatos y sal a caminar 5 minutos. No pienses en el final, piensa en el primer paso. La procrastinación se disfraza de prudencia. Nos dice: no es el momento adecuado. Espera a estar mejor preparado. Pero en realidad es miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a la incomodidad. Y el miedo solo se disuelve cuando atraviesas la acción. Séneca nos recuerda que la vida es breve y que no tenemos tiempo de sobra para desperdiciar en excusas. Cada día que pospones es un día que no vuelve. Cada decisión aplazada es un fragmento de vida perdido. No vivirás 2 veces. De verdad puedes darte el lujo de esperar. Elige hoy algo que has pospuesto y da el primer paso. No importa si es imperfecto, no importa si es pequeño, no importa si tiemblas mientras lo haces. El valor está en empezar. Una acción mínima puede cambiar el rumbo de toda tu historia. Recuerda que no estás solo. Millones de personas en el mundo están esperando el momento perfecto y nunca lo encuentran. Los que avanzan no son los más inteligentes, ni los más preparados, ni los más fuertes. Son los que se atreven a comenzar antes de sentirse listos. La acción tiene un efecto contagioso. Cuando das un paso, aunque sea pequeño, tu mente recibe una señal poderosa: estoy en movimiento. Ese movimiento genera energía, esa energía genera confianza, y esa confianza genera más movimiento. Es un círculo virtuoso que se activa con un solo gesto. Imagina a Sofía, que quería aprender a tocar piano desde niña. Durante años lo postergó,
pensando que era demasiado tarde, que requería mucho tiempo, que era un lujo imposible. Un día decidió simplemente sentarse y aprender una sola canción básica, Few Torp. Le temblaban los dedos, se frustró varias veces. Pero en el momento en que pudo tocar esa melodía simple, algo cambió. Descubrió que el sueño no era imposible, solo estaba escondido detrás de la procrastinación. Hoy, años después, no es pianista famosa, pero toca cada día, y siente que por fin cumplió con una parte de sí misma que había estado silenciada. Todo comenzó con un gesto. Actuar ahora, haz de esta lección un compromiso contigo mismo. Pregúntate, ¿qué acción estoy aplazando que podría cambiar mi vida si la hiciera hoy? Escríbela, dilo en voz alta, compártelo, y luego hazla. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo, hoy. Porque al final, no son los sueños los que transforman tu vida, sino las decisiones que los convierten en hechos. No es la esperanza lo que cambia tu destino, sino la acción concreta. Cada día es una moneda que gastas sin posibilidad de recuperarla. Puedes gastarla en excusas, en distracciones, en ilusiones, o puedes invertirla en actos que construyan el futuro que deseas. La elección es tuya, pero recuerda, no elegir ya es elegir, y postergar ya es perder. Así nos enseñan los estoicos. El tiempo es lo más valioso que tienes, y sin embargo lo desperdicias como si fueras dueño de una reserva infinita. No lo eres, eres dueño solo de este instante. Hazlo tuyo, hazlo ahora. Lección 7. El valor que nace de adentro. ¿Cuántas veces te has sentido definido por lo que otros piensan de ti? Aplaudido un día, ignorado al siguiente, elogiado en público, criticado en privado, y en ese vaivén de opiniones externas, tu autoestima sube y baja como un barco sin timón. Nos educaron para creer que nuestro valor depende de los ojos que nos miran, de los labios que nos alaban, de las manos que nos señalan. Pero, ¿qué sucede cuando desaparece el aplauso? Cuando el silencio sustituye a la atención, cuando las críticas se multiplican, entonces el suelo tiembla bajo los pies de quien nunca aprendió a sostenerse desde dentro. Séneca advertía que quien busca la aprobación ajena coloca su felicidad en manos de otros, y no hay prisión más invisible que esa, porque hoy recibes flores y mañana piedra, y si tu valor depende de ello, serás tan frágil como la opinión de la multitud. Marco Aurelio, siendo emperador, rodeado de aduladores, lo sabía bien. Las voces externas cambian como el viento, pero la esencia de lo que eres debe permanecer intacta. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Las redes sociales nos han hecho medir nuestra valía en likes, en comentarios, en seguidores. Una foto con muchos corazones nos hace sentir importantes. Otra que pasa desapercibida nos hunde en la inseguridad. Sin darnos cuenta, hemos convertido la búsqueda de reconocimiento en una adicción más, pero ese reconocimiento nunca sacia, siempre pide más. Hoy basta con 100, mañana necesitarás 1000, después 10.000, y aún así, por dentro, el vacío sigue igual. El valor verdadero no nace de afuera, nace de adentro. No depende de lo que otros vean, sino de lo que tú eres cuando nadie te mira. Depende de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Depende de la dignidad de cumplir tus promesas contigo mismo, de sostener tu carácter, incluso cuando nadie lo aplaude. Imagina a una estatua en medio de una plaza. Un día alguien coloca flores a sus pies, otro día alguien la insulta o le lanza basura. La piedra permanece igual, no se engrandece con las flores, no se debilita con el desprecio. Así debe ser tu alma, firme, sólida, inquebrantable frente al vaivén de las opiniones externas. Piensa en la historia de Daniel, un hombre que trabajó durante décadas en la misma empresa, era admirado por sus colegas, siempre buscado por su experiencia, respetado por su dedicación. Un día, la empresa cerró. De la noche a la mañana perdió su trabajo y, con él, la red de reconocimiento que había sostenido su autoestima. Se sintió vacío, inútil, invisible. Pasaron meses de depresión hasta que comprendió que había confundido su valor con su función. No era menos digno por no tener un puesto. Descubrió, poco a poco, que su valor estaba en su carácter, en su capacidad de enseñar, en su forma de enfrentar la adversidad. Recuperó su fuerza cuando dejó de buscar aprobación y empezó a vivir desde la certeza de lo que era, más allá de lo que otros dijeran. Ese es el desafío de esta lección: dejar de medirnos con la regla de los demás, romper la prisión invisible del aplauso, recordar que tu vida vale no por el ruido que provoca, sino por la coherencia silenciosa de tus actos.
El estoicismo nos enseña que la auténtica felicidad surge cuando tu valor nace de ti, no de lo externo. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea. Cuando mantienes tu integridad, aunque nadie lo celebre. Cuando vives en verdad, no en apariencia. Pero, ¿cómo empezar a vivir desde el valor interior? En primer lugar, observa cuánto de tu vida está condicionado por lo que otros piensan. Pregúntate, ¿qué decisiones he tomado solo por miedo a la crítica o por hambre de aprobación? Tal vez elegiste una carrera porque era bien vista, o callaste tu opinión por miedo a desagradar, o mostraste una vida falsa en redes para sentirte aceptado. Reconocerlo no es motivo de culpa, sino de claridad. En segundo lugar, aprende a escuchar tu voz interna, más que las externas. Dedica momentos de silencio cada día para preguntarte, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Más allá de las expectativas, ¿qué es lo que me da paz aunque nadie lo reconozca? Esa voz suele ser tenue, pero es la más sincera. En tercer lugar, practica la autonomía simbólica. Haz pequeños actos de valor que solo tú conoces. Levántate más temprano para cumplir una meta personal, aunque nadie lo vea. Ayuda a alguien en silencio, sin contarlo. Cumple una promesa contigo mismo sin anunciarla. Esos gestos invisibles son los que construyen tu fortaleza interior. Recuerda a Rosa, una mujer que pasó gran parte de su vida complaciendo a todos. Siempre decía que sí, siempre buscaba aprobación. Un día, agotada, decidió cambiar. Empezó a decir que no cuando no quería, a poner límites, a ser honesta consigo misma. Al principio fue doloroso, perdió amistades, recibió críticas, pero poco a poco descubrió una libertad que nunca había conocido. La libertad de ser ella misma sin depender de la aprobación. Hoy se siente más fuerte que nunca, no porque todos la aplaudan, sino porque ella misma se respeta. Escribe ahora en tu corazón, mi valor viene de mí. Hazlo tu mantra diario. Cada vez que sientas la tentación de buscar afuera lo que te falta adentro, recuérdalo, porque la verdadera confianza no nace del eco de las voces externas, sino del silencio sereno de quien sabe quién es. Séneca lo sabía. Las opiniones cambian como el viento. Hoy eres exaltado, mañana criticado. Si tu vida depende de eso, nunca tendrás paz. Pero si tu valor nace de ti, serás como la roca en medio del mar. Las olas pueden golpearla, pero no la mueven. Piensa en cómo sería tu vida si dejaras de depender de los demás para sentirte digno. Imagina la ligereza de actuar según tu convicción, de hablar tu verdad, de vivir sin máscaras. Esa ligereza es posible, requiere valentía. Sí, porque significa desnudarse de las expectativas, pero al mismo tiempo es el inicio de la verdadera libertad. No esperes que todos te comprendan, no esperes que todos te aplaudan. Algunos se alejarán, otros te criticarán, pero quienes permanezcan lo harán porque te ven de verdad, no por la fachada. Y lo más importante, tú mismo aprenderás a mirarte con respeto, con amor, con dignidad. El valor que nace de adentro es la base de todas las demás virtudes, porque solo cuando sabes quién eres, puedes concentrarte, puedes actuar, puedes perdonar. Solo entonces puedes vivir sin miedo a perder lo externo, porque ya has encontrado la raíz en lo interno. Hoy puedes comenzar. Da un pequeño paso hacia la autenticidad. Tal vez sea escribir en un cuaderno qué cosas haces solo por aprobación y cuáles harías aunque nadie lo supiera. Talvez sea atreverte a decir que no há algo que no deseas. Talvez sea permitir-te ser honesto contigo mismo, aunque incomode. Ese pequeño paso es un acto de libertad, y recuerda que la vida es demasiado corta para vivir esclavizado a las opiniones. Tarde o temprano, las voces externas se apagarán. Lo único que permanecerá será tu voz interior. Haz que esa voz sea firme, clara, tina, porque al final, lo que de verdad cuenta no es lo que los demás dijeron de ti, sino lo que tú decidiste ser a pesar de ellos. No es lo que el mundo te concedió, sino lo que construiste desde tu centro. No es el aplauso ni la crítica, sino la certeza silenciosa de haber vivido con autenticidad. Haz de esta lección un pacto contigo mismo. Escribe, dilo, compártelo. Mi valor viene de mí, y cada vez que lo recuerdes, sentirás que las cadenas invisibles del juicio externo se rompen un poco más, hasta que un día, por fin, camines con la frente en alto, no porque todos te miran, sino porque ya no necesitas que lo hagan. Lección 8. Progreso versus perfección. Hay una trampa silenciosa que consume a millones de personas cada día. No es la pereza, no es la falta de talento, no es la ausencia de oportunidades. Es algo más sutil, más engañoso, más destructivo. La obsesión con la perfección. ¿Cuántas veces has tenido un sueño, un proyecto, una idea brillante, y la has guardado en un cajón porque no estaba lista?
porque aún no era lo suficientemente buena, porque todavía faltaban detalles. ¿Cuántas veces has dicho, lo haré cuando tenga el plan perfecto, lo publicaré cuando esté impecable, lo mostraré cuando no tenga ningún error? Y en ese esperar, los días pasaron, los meses volaron, los años se consumieron, el proyecto nunca nació, la idea se marchitó, el sueño se volvió polvo. La perfección es una promesa que nunca se cumple, siempre está un paso más allá. Creemos que algún día alcanzaremos ese punto en el que todo será impecable, pero ese día no existe. Lo perfecto es una ilusión que nos paraliza, que nos roba el presente, que nos convence de que no somos suficientes. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que no es posible evitar los errores, pero sí es posible trabajar cada día para minimizarlos. La vida no exige perfección. Exige progreso. Cada paso, aunque torpe, tiene más valor que 1000 intenciones perfectas. Cada acción, aunque imperfecta, te acerca más que el pensamiento más pulido. Imagina a alguien que quiere escribir un libro. Pasa años estudiando, tomando notas, diseñando estructuras. Tiene la historia en su cabeza, pero nunca escribe una sola página porque teme que no esté a la altura de sus expectativas. Después de una década, ese libro sigue siendo un fantasma. En cambio, otro escritor con menos preparación y menos miedo, escribe cada día, aunque con errores, aunque con tropiezos. Al cabo de un año tiene un manuscrito, imperfecto, pero real. Esa es la diferencia entre vivir para la perfección y vivir para el progreso. La perfección paraliza, el progreso libera. Recuerda la historia de Marta, una bailarina que soñaba con dedicarse a la danza profesional. Durante años, entrenó en secreto, esperando el momento en que su técnica fuera impecable. Nunca se atrevía a presentarse a una audición, porque pensaba que aún le faltaba. El miedo a no ser perfecta la mantuvo en la sombra. Un día, al cumplir 35 años, comprendió que había perdido más de una década esperando ser lo que nunca llegaría. Perfecta. Entonces decidió cambiar, empezó a bailar en pequeños espacios, en plazas, en salas modestas. No era perfecta, pero estaba viva, y en ese proceso descubrió que el progreso diario, la práctica constante, el atreverse a mostrarse, le dieron una fuerza que nunca habría encontrado en la espera. El perfeccionismo es muchas veces una máscara del miedo, miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a la vulnerabilidad. Decimos, quiero que esté perfecto cuando en realidad queremos decir, no quiero que me critiquen, no quiero equivocarme, no quiero exponerme, pero la verdad es que no hay crecimiento sin error, no hay avance sin tropiezo, no hay aprendizaje sin heridas. Marco Aurelio lo entendía, la vida es flujo, movimiento, transformación, nada está acabado, nada está cerrado. Nosotros tampoco, somos obras en construcción, siempre inacabadas, siempre en proceso. Pretender perfección es negar nuestra naturaleza. La sabiduría está en abrazar el progreso, en elegir cada día avanzar un paso, aunque sea pequeño, aunque no se note, aunque sea torpe, en confiar en que esos pasos, acumulados, crean caminos, en entender que lo imperfecto hecho hoy vale más que lo perfecto prometido para mañana. El progreso tiene una belleza secreta, nos humaniza. Cuando mostramos nuestras obras imperfectas, otros se ven reflejados en ellas, porque todos somos incompletos, todos estamos en proceso. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que nos conecta. Nadie se identifica con lo perfecto, porque lo perfecto no existe. Nos identificamos con el esfuerzo, con la lucha, con el error, con la perseverancia. Imagina si cada día dieras un paso hacia esa meta que llevas tiempo postergando. No necesitas que sea grande, no necesitas que sea brillante. Solo un paso. Hoy escribes un párrafo, mañana 5. Hoy caminas 10 minutos, mañana 15. Hoy estudias una página, mañana un capítulo. Esos pasos, aparentemente insignificantes, son los que cambian una vida. Séneca lo decía, la vida no se nos da corta, nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Y uno de los desperdicios más grandes es esperar la perfección. Cada día que pasa sin actuar porque aún no está perfecto es un día que no vuelve. Y el tiempo, a diferencia de los proyectos, no se puede guardar en un cajón para después. Recuerda a Javier, que siempre quiso aprender guitarra. Durante años se decía que empezaría cuando tuviera tiempo, cuando encontrara al maestro adecuado, cuando pudiera comprarse una guitarra profesional. Pasaron 15 años. Un día, su hijo pequeño llegó a casa con una guitarra de juguete y empezó a tocarla con entusiasmo. Javier se dio cuenta de que él había perdido 15 años esperando lo perfecto, mientras que su hijo, con un instrumento barato,
Ya estaba disfrutando del progreso. Esa noche, Javier decidió empezar con lo que tenía. Hoy toca cada día. No es un virtuoso, pero es feliz. Esa es la enseñanza. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, con lo que eres hoy. No esperes, no necesitas perfección, necesitas acción. La perfección es una cárcel invisible, el progreso es la llave que abre sus puertas. Cada vez que eliges hacer algo aunque no sea perfecto, rompes un eslabón de esa cadena. Cada vez que publicas tu trabajo imperfecto, cada vez que te atreves a mostrarte tal cual eres, recuperas un poco de libertad. Haz un pacto contigo mismo, renuncia a la perfección. No renuncies a la excelencia, no renuncies al esfuerzo, no renuncies al compromiso, pero renuncia a la ilusión de lo impecable, porque nunca llegará. Apuesta por el progreso, por la acción constante, por la valentía de avanzar. Pregúntate hoy, ¿qué cosa estoy posponiendo porque aún no está perfecta? Escríbelo, y luego actúa. Hazlo de manera imperfecta, pero hazlo, porque el acto de empezar ya es un triunfo. La vida no pide que seas perfecto, pide que esté en movimiento, pide que avances, que aprendas, que crezcas. Y en ese proceso descubrirás que lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, no por haber esperado la perfección, sino por haber elegido el progreso. Al final, cuando mires atrás, no recordarás lo impecable, recordarás lo vivido, no recordarás lo que nunca mostraste por miedo, sino lo que hiciste aunque temblaras, y comprenderás que tu vida no se construyó con sueños perfectos, sino con actos imperfectos, pero reales. Haz de esta lección tu compromiso. Avanzar cada día un paso, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no esté listo. El progreso silencioso es la verdadera victoria, y la perfección, ese fantasma que tanto temías, se desvanecerá al descubrir que lo importante nunca fue ser perfecto, sino ser auténtico, constante y valiente. Lección 9. La incomodidad como maestra. Vivimos en una época que nos vende comodidad como sinónimo de éxito. Todo está diseñado para que no sintamos incomodidad. Sillas que se ajustan a nuestro cuerpo, tenemos comida que llega a la puerta de casa, en aire acondicionado que elimina el calor, aplicaciones que nos evitan caminar. El mundo moderno nos ofrece una vida donde el mínimo esfuerzo basta para sobrevivir, pero en esa aparente victoria hay una trampa peligrosa. La comodidad constante nos debilita. La incomodidad, en cambio, es una maestra silenciosa. Allí donde duele, donde incomoda, donde exige, allí también crece nuestra fuerza. Séneca lo entendía. Una vida de comodidad no es la vida que se debe desear. Los estoicos buscaban deliberadamente la incomodidad, no por masoquismo, sino porque sabían que solo a través de ella, el alma se templaba como el hierro en el fuego. El problema no es descansar, ni disfrutar de los placeres simples. El problema es cuando la comodidad se convierte en nuestro Dios, cuando cada decisión se toma, buscando evitar cualquier incomodidad, porque entonces dejamos de crecer, dejamos de resistir, dejamos de aprender, el cuerpo se adormece, la mente se ablanda, la voluntad se oxida. Imagina un músculo que nunca se usa, poco a poco se atrofia, pierde fuerza, se debilita hasta ser incapaz de sostener lo más mínimo. Así sucede con el carácter. Una vida sin incomodidad es una vida sin entrenamiento. Marco Aurelio lo practicaba. Dormía muchas veces en el suelo. Aunque como emperador podía hacerlo en los mejores lechos, caminaba largas distancias bajo la lluvia, soportaba el frío sin quejarse. Lo hacía porque sabía que el poder no está en lo que disfrutas, sino en lo que resistes. Quien se entrena en la incomodidad voluntaria, no teme la incomodidad inevitable. Piensa en lo que más temes, el frío, el silencio, el hambre, la soledad. Evitas esas sensaciones como si fueran enemigos, pero en realidad son maestras. El frío te enseña que tu cuerpo es más fuerte de lo que crees. El silencio te muestra lo que hay dentro de ti. Cuando callan las voces externas, el hambre voluntario como el ayuno te revela que puedes dominar deseos básicos. La soledad te enseña a convivir contigo mismo. Cada incomodidad trae consigo una lección. Recuerda la historia de Lucía, una joven que vivía atrapada en la comodidad. Todo lo tenía a mano. Comida rápida, transporte en coche, entretenimiento inmediato, pero se sentía vacía, débil, ansiosa. Un día decidió cambiar. Empezó con algo sencillo, duchas frías cada mañana. Al principio fue insoportable. Su cuerpo se resistía, su mente gritaba que lo abandonara, pero persistió, y pronto descubrió que esa incomodidad matutina se convertía en energía para todo el día. Luego empezó a caminar más, a subir escaleras, a dejar de lado placeres innecesarios. Poco a poco, su carácter cambió.
Descubrió una confianza que no había sentido nunca. La incomodidad voluntaria la había hecho fuerte. Esa es la clave, no esperar a que la vida te golpee para aprender, sino entrenarte en incomodidades pequeñas que preparan tu espíritu, porque la vida, tarde o temprano, traerá pruebas. Y si has vivido buscando siempre la comodidad, esas pruebas te derrumbarán. Pero si has aprendido a resistir lo difícil, entonces cuando llegue la tormenta, ya estarás preparado. El entrenamiento estoico consistía en practicar privaciones, dormir en el suelo, cama, poco, soportar frío o calor, renunciar a lujos, no para sufrir innecesariamente, sino para recordar que nada de eso es indispensable. Epicteto lo decía, practica desde ahora la pobreza para no temerla en el futuro. Si puedes vivir con poco, no te esclavizarás a lo mucho. Hoy vivimos lo contrario. Nos rodeamos de lujos, incluso los mínimos, y creemos que sin ellos no podríamos vivir, pero la verdad es que podemos vivir con menos, y cuanto más lo practicamos, más libres somos, porque cada incomodidad voluntaria rompe una cadena invisible. Imagina el valor de alguien que ha practicado dormir en un colchón duro. Cuando la vida le obligue a una cama incómoda, no se quejará. Piensa en quien ha ayunado voluntariamente. Cuando llegue la escasez, no entrará en pánico. Considera a quien ha entrenado caminar bajo la lluvia. Cuando la tormenta llegue, seguirá en pie. La incomodidad voluntaria convierte lo inevitable en soportable, pero no se trata de grandes sacrificios heroicos. Empieza por lo pequeño. Dúchate con agua fría unos minutos. Camina en lugar de usar siempre el coche. Apaga el teléfono durante unas horas. Duerme una noche en el suelo. Deja de comer azúcar por un día. Son actos pequeños, pero cada uno es un entrenamiento para tu mente. Cada uno es una victoria sobre la comodidad. Séneca decía que la adversidad revela al hombre a sí mismo. La incomodidad voluntaria es un modo de provocar esa revelación sin esperar al golpe de la vida. Es decirle a tu alma, eres más fuerte de lo que crees. Puedes resistir más de lo que imaginas. Puedes vivir con menos de lo que supones. Imagina ahora cómo sería tu vida si, en lugar de temer la incomodidad, la abrazaras como aliada. Si, en vez de huir de lo difícil, lo buscaras como entrenamiento. Si cada día hicieras algo que tu mente rechaza, pero tu alma necesita, esa práctica diaria te convertiría en alguien invulnerable, alguien capaz de enfrentar cualquier tormenta sin derrumbarse. La incomodidad como maestra nos enseña paciencia, resistencia, humildad. Nos recuerda que no somos frágiles, que hemos olvidado nuestra fortaleza, porque la comodidad nos la arrebató. Nos devuelve a lo esencial, nos muestra que no necesitamos tanto como creemos y sobre todo, nos da confianza, porque cuando soportas la incomodidad elegida, descubres que también puedes soportar la impuesta. Recuerda la frase de Marco Aurelio, el obstáculo es el camino, la incomodidad no es un enemigo. Es el camino hacia la fortaleza. Cada vez que eliges lo difícil, te haces más fuerte. Cada vez que aceptas lo incómodo, te preparas para lo inevitable. Hoy, te invito a elegir tu incomodidad. No esperes que la vida te la imponga. Elige una pequeña incomodidad voluntaria y hazla parte de tu día. Será dura al principio. Tu mente gritará que pares, pero si persistes, verás cómo tu carácter se transforma, porque al final, la verdadera comodidad no es tenerlo todo fácil, sino saber que puedes resistir lo difícil. La verdadera paz no es evitar las incomodidades, sino estar preparado para enfrentarlas. Y la verdadera fortaleza no se construye en los sofás blandos, sino en los momentos duros que abrazamos como entrenamiento. Haz de la incomodidad tu maestra. Ella te mostrará tu poder oculto, te revelará tu resiliencia, te enseñará a vivir sin miedo. Y cuando la vida te ponga a prueba, ya no temblarás, porque sabrás, con certeza, que nada externo puede quebrar un alma que se ha templado en el fuego de la incomodidad voluntaria. Lección 10. La disciplina como libertad verdadera. La mayoría de las personas piensa en la disciplina como en una cadena, una restricción, una renuncia a la libertad. Escuchan la palabra disciplina y se imaginan reglas rígidas, horarios estrictos, obligaciones sofocantes. Pero los estoicos comprendieron un secreto que muchos aún ignoran. La disciplina no es cárcel. La disciplina es la llave que abre la verdadera libertad. ¿Por qué? ¿De qué sirve llamarte libre si eres esclavo de tus impulsos? ¿Qué valor tiene decir que puedes hacer lo que quieras? Si no puedes decirte no a ti mismo, el hombre que no domina sus deseos, que no controla sus hábitos, que no cumple sus promesas, vive en una prisión invisible. Puede caminar por las calles como cualquiera, pero en realidad está atado por dentro. Epicteto lo resumió con claridad.
Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase corta contiene un universo entero. La libertad externa depende de miles de circunstancias que no controlas. La libertad interna depende de tu disciplina, y esa no te la puede quitar nadie. La disciplina comienza en los detalles más simples. No se trata de grandes hazañas, sino de pequeñas decisiones que, repetidas, construyen carácter. Levantarte a la hora que dijiste, cumplir con tu palabra aunque nadie te vigile, terminar una tarea aunque te pese, moderar lo que comes, lo que dices, lo que miras. Cada uno de esos actos parece pequeño, pero juntos son una muralla que protege tu libertad. Imagina a alguien que dice amar la libertad, pero no puede pasar un día sin fumar, sin beber, sin mirar su teléfono cada 2 minutos. ¿Es realmente libre? No. Sus cadenas son invisibles, pero lo atan con la misma fuerza que los grilletes. En cambio, aquel que elige, aquel que sabe gobernar sus impulsos, puede vivir con serenidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Los estoicos practicaban la disciplina como una forma de entrenamiento espiritual. No lo hacían para impresionar ni para acumular logros externos, sino para forjar un alma fuerte. Marco Aurelio se imponía rutinas de trabajo, de reflexión, de escritura. Séneca se controlaba en la comida y en el lujo. Epicteto, aun siendo esclavo, ejercía disciplina sobre sus pensamientos y palabras. Sabían que la verdadera dignidad humana no consiste en hacer lo que quieras, sino en gobernarte a ti mismo. La disciplina se parece a las raíces de un árbol. No se ven, no llaman la atención, pero sostienen todo lo demás. Sin raíces profundas, el árbol se derrumba al primer viento. Sin disciplina, la vida se desmorona al primer obstáculo. Piensa en Ana, una mujer que soñaba con correr un maratón. Al principio parecía imposible. Se cansaba en los primeros kilómetros, dudaba de sí misma, inventaba excusas, pero decidió imponerse una rutina, entrenar todos los días, aunque fuera solo un poco. Un día corría 3 kilómetros, otro 5, otro solo estiraba, pero nunca rompía su disciplina. Pasaron meses y su cuerpo cambió. Su mente también. El día del maratón llegó y lo terminó, no porque fuera la más rápida, sino porque durante meses había forjado la fortaleza invisible de la disciplina. Su victoria no fue en la meta, fue en cada mañana que eligió cumplir con su palabra. Eso es la disciplina, cumplirte a ti mismo, ser digno de tu propia confianza. Porque no hay traición más dolorosa que la de prometerte algo y no cumplirlo. Cada vez que dices mañana empiezo y no lo haces, tu autoestima se quiebra. Cada vez que pospones lo importante, tu respeto por ti mismo disminuye, pero cada vez que cumples, aunque sea en lo pequeño, recuperas confianza, recuperas dignidad, recuperas fuerza. La disciplina no elimina la libertad, la multiplica. Piensa en un músico que practica horas cada día. Gracias a esa disciplina, un día puede improvisar con libertad. Piensa en un escritor que escribe a diario. Gracias a esa constancia, un día puede crear con fluidez. Piensa en un atleta que se entrena con rigor. Gracias a esa rutina, un día puede rendir con grandeza. La disciplina no es enemiga de la libertad, es su raíz más profunda. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y lo perdemos porque dejamos que la vida se nos escape en distracciones, en placeres fáciles, en rutinas sin sentido. La disciplina nos devuelve el tiempo, nos permite usarlo en lo que realmente importa. Nos recuerda que cada día es una moneda única que debemos invertir con sabiduría. Pero, ¿cómo empezar a cultivar la disciplina en un mundo que invita a la distracción constante? Empieza por lo pequeño, no quieras cambiarlo todo de golpe. Elige un hábito sencillo y cúmplelo. Puede ser levantarte 10 minutos antes para reflexionar, escribir 3 frases en un diario, caminar 20 minutos al día, leer unas páginas de un buen libro. Hazlo cada día, sin excusas. Esa constancia, aunque parezca mínima, empieza a transformar tu carácter. La disciplina es como una semilla. Al principio parece débil, insignificante, pero si la riegas con constancia, se convierte en un árbol capaz de dar sombra y fruto. Lo importante no es cuánto hagas hoy, sino cuánto perseveres mañana. Imagina que cada mañana eliges una pequeña victoria. Tal vez apagar la alarma sin posponerla, tal vez tomar agua en lugar de otra bebida, tal vez trabajar 1 hora concentrado antes de mirar el móvil. Cada una de esas victorias alimenta tu disciplina y poco a poco, como ladrillos invisibles, construyen una fortaleza interior que nada ni nadie podrá derribar. La disciplina también significa decir no, no al exceso, no a la tentación, no a lo que destruye, aprender a negarte a ti mismo.
es el mayor acto de amor propio, no porque no merezcas placer, sino porque mereces libertad. Y cada vez que cedes a la comodidad fácil, entregas un poco de tu libertad a cambio de nada. La disciplina duele al principio, la mente protesta, el cuerpo se resiste, la pereza grita, pero ese dolor es el mismo que siente un músculo al entrenar, es señal de crecimiento, y si lo sostienes, pronto descubrirás que lo que antes era esfuerzo ahora es hábito, y lo que antes era sacrificio ahora es libertad. Recuerda a Pablo, un joven que quería aprender a tocar violín, al inicio se frustraba, los sonidos eran torpes, los dedos rígidos, quería rendirse, pero se obligó a practicar cada día, aunque solo fueran 15 minutos, al cabo de un año, la disciplina había hecho el milagro. Tocaba con fluidez, disfrutaba con pasión, entendió que la disciplina le había dado algo más que música, le había enseñado a confiar en sí mismo. Eso es lo que la disciplina te regala: confianza, saber que eres capaz de prometerte algo y cumplirlo, saber que puedes resistir la tentación del abandono, saber que tu voluntad es más fuerte que tu pereza. Esa confianza no te la da nadie, solo tú mismo a través de tu disciplina. Marco Aurelio decía: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Esa es la disciplina, dejar de hablar y empezar a vivir en coherencia, no soñar con lo que deberías hacer, sino hacerlo, no esperar el momento perfecto, sino actuar con lo que tienes, no rendirte al desorden interno, sino entrenar tu carácter con constancia. Haz de esta lección un compromiso contigo mismo, elige un hábito pequeño y hazlo parte de tu vida. No pienses en un mes, ni en un año, piensa en hoy. Hazlo hoy, repítelo mañana, y deja que la disciplina se convierta en tu segunda naturaleza, porque al final, la libertad verdadera no es hacer todo lo que quieras. La libertad verdadera es tener el poder de gobernarte a ti mismo, y ese poder solo nace de la disciplina. Haz que tu vida sea digna de ti, que cada acto, cada hábito, cada día, sea un testimonio de tu capacidad de dominarte. Así, cuando llegue la adversidad, no tendrás miedo, porque sabrás que tu voluntad es firme, tu disciplina sólida, y tu libertad inviolable. Lección 11. El arte de la paciencia estoica. Vivimos en una época que detesta esperar, queremos todo de inmediato, respuestas instantáneas, entregas en un día, resultados al instante. La prisa se ha convertido en un estilo de vida, y la impaciencia es en una enfermedad silenciosa, pero detrás de esa urgencia constante se esconde un vacío. Hemos olvidado que las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo. La paciencia no es pasividad, no es resignación, ni apatía, ni rendirse. La paciencia es fuerza, es la capacidad de sostener el proceso sin desesperar, es la sabiduría de aceptar que la vida florece a su propio ritmo y que la precipitación solo arruina lo que podría haber sido hermoso. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones, escribió que el tiempo es como un río que fluye sin cesar. No puedes apresurarlo, no puedes detenerlo, solo puedes aprender a navegarlo con serenidad, y quien lo hace, encuentra calma incluso en la espera. El mundo moderno nos engaña con la ilusión de la inmediatez. Una semilla parece inútil porque no da fruto en un día. Una relación parece fallida porque no muestra resultados en una semana. Un proyecto parece imposible porque no rinde frutos en un mes. Así abandonamos demasiado pronto lo que podría habernos transformado. Séneca lo expresó con crudeza: el tiempo cura lo que la razón no puede. Hay heridas que no se sanan con explicaciones, solo con paciencia. Hay procesos que no avanzan con fuerza, sino con constancia. Hay frutos que no se alcanzan corriendo, sino caminando día tras día. La paciencia estoica es un arte, es aprender a vivir con la tensión entre el ahora y el todavía no, es sembrar sin ver de inmediato la cosecha, es regar una planta cada día sabiendo que tardará en florecer, es confiar en que el esfuerzo silencioso, aunque no se vea, está construyendo algo más grande de lo que imaginas. Piensa en el trabajo de un agricultor. Él no siembra hoy y cosecha mañana. Él cava, prepara la tierra, planta la semilla, la riega, la protege del sol excesivo o de la lluvia, día tras día. Aunque no vea nada en la superficie, sabe que algo está creciendo bajo tierra. Esa fe en lo invisible es paciencia. Y un día, sin avisar, la primera hoja rompe la tierra. Nuestra vida funciona igual. Los cambios profundos, los que valen de verdad, son invisibles durante mucho tiempo. No ves la transformación hasta que, de pronto, un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona, que tu carácter es más fuerte, que tu mente es más clara, que tu corazón es más sereno,
Pero todo eso no nació en un instante. Fue el resultado de cientos de días de paciencia. Recuerda la historia de Antonio, un hombre que quiso aprender a tocar violín después de los 40. Al principio fue una tortura. Los dedos no respondían. Los sonidos eran chirridos insoportables. Las partituras parecían jeroglíficos. Quiso abandonar muchas veces, pero decidió tener paciencia. Practicó un poco cada día. Pasaron meses sin grands avances, pero él siguió. Un día, casi sin notarlo, fue capaz de tocar una melodía completa y al cabo de años tocaba con pasión, con fluidez, con emoción. Lo que al inicio parecía imposible, se volvió parte de su vida gracias a la paciencia. La impaciencia es hija del ego. Queremos resultados rápidos porque no soportamos nuestra propia vulnerabilidad. Queremos éxito inmediato porque no toleramos la idea de ser principiantes. Queremos reconocimiento ya, porque nos duele sembrar sin aplaudidores, pero la paciencia nos enseña humildad, nos recuerda que somos aprendices en el taller de la vida, que nada grande se construye sin tiempo. Epicteto lo repetía: no controles lo que no depende de ti, y el tiempo no depende de ti, solo puedes controlar tu constancia, tu actitud, tu esfuerzo. El fruto llegará cuando tenga que llegar, tu tarea no es apresurarlo, sino prepararte para recibirlo. Practicar la paciencia en la vida diaria significa aceptar los ritmos naturales, significa entender que una amistad necesita años para madurar, que una relación amorosa se construye con pruebas, que un carácter fuerte se forja en los días comunes, que un proyecto serio requiere trabajo sostenido. Significa dejar de buscar atajos y empezar a honrar los procesos. Imagina qué distinta sería tu vida si pudieras abrazar la espera con serenidad, si en lugar de frustrarte porque los resultados no llegan, confiaras en que todo lo que haces hoy está construyendo algo en silencio. Esa confianza aliviaría tu ansiedad, te daría fuerza, te enseñaría a disfrutar del camino, en lugar de obsesionarte con la meta. La paciencia también es medicina contra el sufrimiento. Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino porque queremos que ocurra más rápido. Queremos que la herida sane en días cuando necesita meses. Queremos que el dolor se vaya ya cuando todavía está enseñándonos algo. Queremos que la vida cambie en un instante cuando requiere un proceso. La paciencia nos da paz incluso en medio de la espera. Recuerda a Clara, una mujer que había pasado por una ruptura dolorosa. Quería que el dolor desapareciera de inmediato, que su corazón dejara de latir con tristeza, pero cuanto más lo exigía, más sufría. Un día, una amiga le dijo: no corras, deja que el dolor tenga su tiempo, la herida cicatrizará, no cuando tú lo ordenes, sino cuando sea el momento. Clara aprendió a aceptar, a esperar, a tener paciencia consigo misma. Y un día descubrió que podía sonreír sin esfuerzo. El tiempo había hecho lo que ni su voluntad ni su razón podían lograr. La paciencia no significa pasividad. Repito, no es sentarse a esperar sin hacer nada, es trabajar cada día en lo que depende de ti, confiando en que los frutos llegarán cuando tengan que llegar. Es sembrar, regar, cuidar, aunque la tierra parezca vacía. Es escribir un poco cada día, aunque el libro tarde años en completarse. Es entrenar aunque los resultados no se vean todavía. Es amar aunque la relación aún esté en construcción. Es perseverar aunque no haya aplausos inmediatos. La impaciencia, en cambio, nos hace abandonar antes de tiempo. Nos roba proyectos que podrían haber florecido si hubiéramos tenido la valentía de esperar. ¿Cuántas obras quedaron inconclusas porque alguien no soportó la lentitud del proceso? ¿Cuántos sueños murieron porque no dieron frutos inmediatos? ¿Cuántas relaciones se rompieron porque alguien no supo tener paciencia? La paciencia estoica nos enseña a mirar más allá del instante, a recordar que la vida no es una carrera corta, sino un maratón. Que no importa cuánto tardes en llegar, sino que sigas avanzando con constancia. Que no es el ritmo frenético lo que da frutos, sino la perseverancia tranquila. Haz el ejercicio de escribir hoy 3 cosas en las que necesitas paciencia. Tal vez sea tu salud, tal vez tu trabajo, tal vez una relación, tal vez un proyecto. Escríbelas y recuérdate, no necesito que esto se resuelva ya. Necesito ser constante y confiar en el proceso. Séneca decía que mientras nos quejamos de la brevedad de la vida, en realidad la desperdiciamos en impaciencia. Vivimos ansiosos por llegar, pero al hacerlo, ya queremos lo siguiente. Nunca disfrutamos el presente porque siempre queremos acelerar el futuro. La paciencia nos devuelve el presente, nos enseña a saborear cada paso, cada instante, cada momento. La paciencia también es un acto de amor propio. Significa tratarte con compasión. Cuando fallas,
Darte tiempo para aprender, no exigir perfección inmediata, significa saber que crecerás a tu ritmo, que tu proceso es único, que no necesitas compararte. La impaciencia contigo mismo es crueldad, la paciencia es ternura. Piensa cómo cambiaría tu vida si pudieras aplicar la paciencia estoica. Tus días serían menos ansiosos, tus metas más alcanzables, tus relaciones más profundas, tu espíritu más sereno, y cuando las dificultades llegaran, no entrarías en pánico, porque sabrías que todo pasa, que todo tiene su tiempo, que todo llega cuando debe llegar. Hoy puedes comenzar practicando en lo pequeño. Espera sin mirar el teléfono cuando estés en una fila, camina más despacio y observa tu entorno. Cocina sin prisas. Dedica tiempo a un proyecto sin exigir resultados inmediatos. Entrena tu paciencia en lo cotidiano y verás cómo se expande a lo grande. La paciencia no es debilidad, es poder. El poder de no dejarse arrastrar por la prisa, de no rendirse a la ansiedad, de no abandonar en medio del proceso, el poder de confiar en que cada día, aunque parezca común, está construyendo algo extraordinario. Haz de esta lección un compromiso. Repite para ti. Elijo la paciencia. Escríbelo, recuérdalo, practícalo, porque al final, lo que transforma tu vida no son los resultados rápidos, sino la capacidad de perseverar en silencio hasta que los frutos aparezcan, y un día, mirando atrás, descubrirás que lo que parecía espera fue en realidad el tiempo perfecto que tu alma necesitaba para florecer. Lección 12. La aceptación del destino. Hay una verdad que todos conocemos, pero que casi nadie se atreve a mirar de frente. No controlamos casi nada. Podemos planear, soñar, organizar, incluso prever, pero al final, la vida se despliega como quiere, no como nosotros lo diseñamos. Y cuanto más luchamos contra esa realidad, más sufrimiento nos imponemos. Los estoicos tenían una palabra para esto: amor fati. El amor al destino no significa resignarse, no significa vivir sin voluntad, no significa soportar todo con indiferencia. Significa aceptar que la vida viene mezclada con lo que elegimos y lo que no elegimos. Significa abrazar lo que sucede como parte del tejido de la existencia. Significa no vivir peleando con lo inevitable, sino aprendiendo a bailar con ello. Piensa en todas las veces que te has enojado con algo que escapa a tu control, a la lluvia que arruinó tus planes, la enfermedad que llegó sin aviso, la traición inesperada, la pérdida que jamás imaginaste. ¿Qué lograste con tu rabia? ¿Acaso el mundo cambió? ¿Acaso lo inevitable se deshizo? No. Lo único que cambió fue tu paz, que se rompió en 1000 pedazos. Marco Aurelio lo escribió con claridad: ama lo que te sucede y está tejido con tu destino. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprender que incluso lo más duro puede enseñarnos algo, que cada acontecimiento tiene un lugar en el mapa secreto de la vida, y que pelear contra lo que no depende de ti es desperdiciar la fuerza que podrías usar para transformarte. La aceptación del destino no significa pasividad, significa acción inteligente, significa distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no, y actuar con toda tu fuerza en lo primero, mientras aceptas con serenidad lo segundo. Epicteto lo enseñaba a sus discípulos: no busques que las cosas ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y vivirás sereno. Imagina a alguien atrapado en un embotellamiento de tráfico. Puede gritar, tocar la bocina, maldecir. Nada de eso cambiará el hecho de que los coches no avanzan. Lo único que consigue es envenenar su ánimo. Otro, en cambio, pone música, reflexiona, llama a un ser querido, respira. No cambia el tráfico, pero sí cambia su experiencia. Esa es la aceptación. No puedes cambiar lo externo, pero sí puedes decidir cómo lo vives. Recuerda la historia de Isabel, una mujer que soñaba con ser madre. Durante años intentó tener hijos. Pasó por médicos, tratamientos, esperanzas y decepciones. Al final, comprendió con dolor que ese destino no sería suyo. Podía haber caído en la amargura, en el resentimiento, en la envidia hacia quienes lo lograban, pero decidió aceptar. Y en esa aceptación encontró otro camino. Dedicó su amor a educar niños en situaciones vulnerables. Se convirtió en maestra, mentora, guía. Descubrió que la maternidad no era la única forma de dar vida, es que el destino le ofrecía un modo diferente de entregar su amor. Esa aceptación no borró el dolor, pero lo transformó en propósito. Eso es lo que hace el amor fati. Transforma el dolor en sentido, convierte la herida en sabiduría. Nos recuerda que no elegimos todo lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo integrarlo en nuestra historia. La lucha contra lo inevitable es como golpear el mar con los puños. Te agotas,
te desesperas, pero el mar sigue siendo mar. La aceptación, en cambio, es aprender a nadar en esas aguas, incluso si están agitadas. Séneca decía, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo lo recibes. La aceptación del destino nos libera de la esclavitud del ¿por qué a mí? Nos enseña a transformar la pregunta en ¿para qué me ha tocado vivir esto? Y ese cambio de perspectiva es revolucionario. Piensa en cuántos momentos de tu vida parecieron maldiciones y después se revelaron como bendiciones disfrazadas. Ese despido que parecía una catástrofe y que terminó abriéndote una puerta mejor, esa relación rota que te llevó a descubrir tu verdadero valor, esa enfermedad que te obligó a cuidar tu cuerpo y tu alma de un modo más profundo. El destino muchas veces nos conduce por caminos que odiamos en el momento, pero que después agradecemos. Aceptar el destino no significa renunciar a los sueños, significa caminar hacia ellos con la conciencia de que no todo depende de ti. Significa trabajar con esfuerzo, pero sin apego enfermizo. Significa dar lo mejor de ti, pero soltar el resultado, porque la vida no está bajo tu mando completo. Y eso, lejos de ser una condena, es una liberación. La aceptación también nos enseña humildad, nos recuerda que no somos dueños del universo, que no controlamos ni siquiera nuestro próximo respiro. Nos invita a vivir con gratitud cada instante, porque sabemos que no está garantizado. Nos enseña a no dar nada por sentado. Recuerda a Jorge, que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Al principio maldijo su destino, se hundió en la depresión, se rebeló contra todo, pero con el tiempo aprendió a aceptar. Y esa aceptación lo convirtió en un hombre nuevo, descubrió pasiones que nunca había explorado, conoció personas que lo inspiraron, se convirtió en ejemplo de resiliencia. Su destino cambió su vida, pero no destruyó su alma. Al aceptarlo, se liberó. Los estoicos practicaban la aceptación en lo cotidiano. Marco Aurelio escribía cada mañana, hoy encontraré personas intrometidas, ingratas, insolentes, traidoras, egoístas y groseras. No lo decía con amargura, lo decía con preparación. Aceptaba de antemano que así es el mundo, y al hacerlo, nada lo sorprendía, nada lo desequilibraba. Ese es el poder de la aceptación. La vida deja de ser una amenaza, porque ya no esperas que sea distinta de lo que es. Aceptación no es rendición. Rendirse es bajar los brazos y dejar de luchar. Aceptar es reconocer la realidad y decidir cómo responder. El estoico acepta el destino, pero actúa en lo que puede. Acepta la enfermedad, pero cuida su cuerpo. Acepta la pérdida, pero cultiva su espíritu. Acepta la injusticia, pero lucha por la justicia con dignidad. No se paraliza, se fortalece. La aceptación del destino también alivia nuestro miedo al futuro. Vivimos ansiosos pensando en lo que podría pasar, pero el destino vendrá como tenga que venir, no como lo tememos. Y cuando llegue, estaremos preparados. Si hemos aprendido a aceptar, el miedo se disuelve cuando comprendes que podrás enfrentar lo que sea, porque no lucharás contra ello. Lo integrarás. Imagina cómo cambiaría tu vida si empezaras a aceptar lo que no puedes controlar, si dejaras de gastar energía en resistencias inútiles. Sí, en lugar de decir, no debería ser así, empezarás a decir es así, y aún así puedo vivir con dignidad. Esa es la fuerza que transforma al hombre común en sabio. Haz el ejercicio de recordar algo en tu vida que te dolió, y que hoy agradeces. Ese es el recordatorio de que el destino no siempre se entiende en el momento, pero siempre tiene algo que enseñar. Escríbelo, recuérdalo, úsalo como ancla. Epicteto tenía razón. Cuando abrazas lo que sucede, encuentras libertad, y esa libertad no depende de circunstancias externas, depende de tu mirada. La aceptación del destino no es fácil, requiere coraje, humildad, sabiduría, requiere renunciar al ego, que quiere controlar todo, requiere aprender a confiar en la vida, incluso cuando no entiendes su lógica, pero si lo practicas, descubrirás una paz que nada ni nadie podrá arrebatarte. Haz de esta lección un compromiso contigo mismo. Escribe en tu interior, acepto lo que viene, porque es parte de mi camino. Recuérdalo cuando algo no salga como planeaste, cuando la vida te dé lo inesperado, porque al final, la verdadera libertad no es controlar el destino, sino aprender a abrazarlo con serenidad. Y un día, al mirar atrás, descubrirás que lo que parecía caos era un tejido perfecto, que lo que parecía castigo era enseñanza, que lo que parecía pérdida era transformación, y agradecerás, con todo tu ser, haber aprendido a aceptar tu destino. Lección 13. El poder del silencio interior. Vivimos en un mundo ruidoso, no solo ruido de coches, de notificaciones,
de pantallas encendidas a todas horas. También ruido de pensamientos, de preocupaciones, de voces internas que no dejan de hablar. Nos hemos acostumbrado a vivir con la mente como una plaza llena. Cada voz quiere llamar la atención, cada pensamiento exige ser escuchado, cada miedo grita más fuerte que el anterior, y sin darnos cuenta, ese ruido nos roba lo más valioso, la paz. El silencio no es simplemente ausencia de sonido. El silencio es un estado del alma, es esa calma interior en la que, aunque todo afuera esté en tormenta, tú permaneces en paz. Es ese espacio donde puedes escucharte de verdad, donde puedes discernir lo importante de lo trivial. Los estoicos lo sabían bien. No se trataba de vivir aislados del mundo, sino de aprender a construir un refugio dentro, al que siempre puedes volver. Cuando el ruido externo te quiere arrastrar, Marco Aurelio lo expresó de manera magistral: refúgiate en ti mismo. Ningún lugar del mundo es más tranquilo, ni menos perturbado que el alma de un hombre que guarda dentro de sí la calma, y ese refugio no depende de monasterios ni montañas lejanas, está disponible en cualquier momento. Si aprendes a cultivarlo, el silencio interior no significa que dejes de pensar, sino que aprendas a no ser esclavo de tus pensamientos. Significa mirar tus preocupaciones como nubes que pasan, no como tormentas eternas. Significa no reaccionar a cada emoción como si fuera un incendio, sino observarla con distancia. Imagina que tu mente es un lago. Cuando está agitado, no ves nada en el fondo. Cuando está en calma, puedes ver con claridad lo que hay debajo. Así funciona nuestro interior. Si vivimos en ruido, nuestras decisiones son impulsivas, nuestras emociones nos arrastran, nuestra visión es turbia. Pero cuando cultivamos silencio, aparece la claridad. Piensa en Julia, una mujer que trabajaba en un ambiente frenético, llamadas, correos, reuniones interminables. Al llegar a casa, el ruido seguía en su cabeza, preocupaciones, listas de tareas, discusiones internas. Vivía agotada, sin paz. Un día decidió incorporar 5 minutos de silencio cada mañana. No rezaba, no meditaba con técnicas sofisticadas, simplemente se sentaba en silencio. Respiraba, dejaba pasar los pensamientos sin aferrarse a ellos. Al principio le resultó insoportable, el ruido parecía más fuerte que nunca, pero poco a poco, día tras día, empezó a descubrir un espacio de calma. Con el tiempo, esos 5 minutos se convirtieron en su refugio diario. El ruido externo no desapareció, pero su respuesta cambió. Había encontrado el poder del silencio interior. Los estoicos practicaban este silencio de muchas maneras. Marco Aurelio escribía sus meditaciones cada mañana y cada noche. Como un modo de ordenar su mente, Séneca recomendaba retirarse a la reflexión diaria, aunque fuera en medio de Roma bulliciosa. Epicteto enseñaba a no reaccionar inmediatamente a los insultos, sino a guardar silencio para no ser esclavo de las palabras ajenas. El silencio también es una forma de resistencia. En un mundo que exige opinión constante, que premia la reacción inmediata, guardar silencio es un acto de poder. Significa no dejar que otros decidan tu ritmo. Significa no responder al instante a la provocación. Significa darte tiempo para escuchar antes de hablar. El ruido muchas veces nace del miedo. Miedo a no ser escuchado, miedo a no tener valor, miedo a no existir si no opinas. Pero el silencio nos recuerda que no necesitamos gritar para tener dignidad, que no necesitamos responder a todo para ser fuertes, que a veces el mayor poder está en callar. Recuerda la historia de Mateo, un hombre que fue acusado injustamente en su trabajo. Todos esperaban que explotara, que se defendiera con gritos, que mostrara rabia, pero él eligió el silencio, no porque fuera débil, sino porque sabía que la verdad se revelaría con el tiempo, y así fue. Su calma desconcertó a sus acusadores. Al final, la justicia se hizo evidente. Ese silencio no fue pasividad, fue fuerza controlada. El silencio interior también es medicina para el alma herida. Cuando estás dolido, cuando alguien te hiere, lo primero que quieres hacer es responder, deféndete, contraatacar. Pero muchas veces esa reacción solo agrava el dolor. El silencio, en cambio, te da tiempo para sanar antes de actuar. Te da perspectiva, te muestra que no todo merece tu energía. Séneca decía, la mayor parte de las cosas que tememos nunca llegan a suceder, y sin embargo, nuestras mentes hacen ruido constante con escenarios imaginarios. La práctica del silencio es recordarte que no necesitas habitar esos miedos, que puedes observarlos, reconocerlos y dejarlos ir. ¿Cómo cultivar el silencio interior en la vida cotidiana? Empieza por pequeños rituales. Dedica unos minutos al día a estar en calma, sin pantallas, sin distracciones.
Escribe tus pensamientos para sacarlos de tu mente, respira profundamente y observa tu cuerpo. Aprende a escuchar más y hablar menos. El silencio no se trata de huir del mundo, sino de vivir en él con serenidad. También significa rodearte de menos ruido externo. No necesitas estar disponible todo el tiempo. No necesitas consumir noticias cada minuto. No necesitas opinar en todas las conversaciones. Elige el silencio como forma de cuidar tu energía. Imagina cómo sería tu vida si pudieras llevar contigo un refugio silencioso donde quiera que fueras. Sí, en medio del caos, pudieras cerrar los ojos un momento y recordar: dentro de mí hay calma. Ese poder está al alcance de cualquiera que lo practique. El silencio interior no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde encuentras tu esencia, es el lugar donde la sabiduría puede hablar, es el terreno fértil donde florece la serenidad. Y en un mundo de ruido constante, ese silencio es un tesoro inquebrantable. Haz de esta lección un compromiso. Dedica cada día un instante al silencio. No importa dónde, no importa cuánto tiempo. Basta con decidir entrar en tu refugio interior, y con el tiempo descubrirás que ese refugio no es un lugar, sino un estado del alma que puedes llevar contigo siempre. Porque al final, el verdadero poder no está en hacer más ruido que los demás, sino en ser dueño de tu silencio. Y ese silencio, cuando lo cultivas, se convierte en tu mayor fortaleza, tu guía más fiel y tu paz más profunda. Lección 14. La fuerza del desapego. Vivimos aferrados a personas, a objetos, a rutinas, a expectativas. Nos agarramos con tanta fuerza a lo que amamos o creemos necesitar que, cuando la vida nos lo arrebata, sentimos que nos arrancan una parte del alma. Sin embargo, los estoicos comprendieron que el secreto de la libertad y de la serenidad está en el desapego. El desapego no es frialdad, ni indiferencia, ni falta de amor. El desapego es amor sin cadenas, es poder disfrutar intensamente de algo o alguien sin convertirlo en tu prisión. Es saber agradecer lo que tienes sin convertirlo en condición absoluta de tu felicidad. Marco Aurelio lo recordaba constantemente. Cuando beses a tu hijo o a tu esposa, repite para ti: estoy besando a un mortal. No lo decía para deshumanizar, sino para recordar la fragilidad de todo lo que amamos. Nada nos pertenece, todo es prestado. Y cuando lo sabes, lo disfrutas con más gratitud y menos miedo. La vida nos da y nos quita, nos regala personas, experiencias, bienes, oportunidades. Tarde o temprano, nos los arrebata, a veces con dulzura, a veces con brutalidad. El desapego nos prepara para ese ciclo inevitable, nos enseña a amar sin poseer, a disfrutar sin esclavizar, a soltar sin destruirnos. Piensa en todas las veces que tu sufrimiento fue fruto del apego, la relación que se rompió y te dejó vacío porque tu identidad estaba atada al otro, el trabajo que perdiste y te hizo sentir inútil porque confundiste tu valor con tu puesto, el objeto que anhelaste tanto y, ao romperse o perderse, te sumió en frustración. No sufrimos tanto por la pérdida en sí, sino por el apego con el que la cargamos. Epicteto lo explicaba con claridad: nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Si tu hijo muere, lo devuelves. Si tu riqueza se va, la devuelves. Si tu salud fala, la devuelves. Porque nunca fueron realmente tuyos, vinieron como dones temporales, y se marchan cuando les toca. Aceptar esto no elimina el dolor, pero lo transforma en gratitud. Imagina a Clara, una mujer que vivía para su relación. Su pareja era su mundo, su razón de ser. Cuando él decidió marcharse, ella sintió que su vida había terminado. Se hundió en la desesperación, no porque él se fuera, sino porque todo su valor estaba atado a esa relación. Con el tiempo, y gracias a la reflexión, entendió que había confundido amor con posesión, aprendió a soltar, a agradecer lo que vivió, a construir su identidad desde dentro, y así descubrió que podía amar de nuevo, pero esta vez con libertad. Ese es el poder del desapego. Te devuelve a ti mismo, no te priva de amar, al contrario, te permite amar más profundamente, porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no amas con miedo a perder, sino con la alegría de compartir. El apego nos hace esclavos del futuro. Vivimos temiendo que lo que tenemos desaparezca. El desapego, en cambio, nos ancla en el presente, nos enseña a disfrutar aquí y ahora, porque sabemos que nada está garantizado. Cada abrazo, cada mirada, cada encuentro, se vuelve más precioso cuando entiendes que es único e irrepetible. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Y el deseo descontrolado no es otra cosa que apego, nos ata a lo que no tenemos
y nos roba la paz de lo que ya poseemos. El desapego nos libera de esa esclavitud, nos enseña a decir, tengo lo que necesito, agradezco lo que recibo, suelto lo que se va. El desapego no significa no sentir dolor ante la pérdida, el dolor es humano, inevitable. Lo que el desapego evita es la destrucción, nos permite atravesar el duelo con dignidad, sin convertirlo en cadena eterna, nos permite llorar lo perdido y, al mismo tiempo, seguir caminando. Recuerda la historia de Andrés, un hombre que dedicó toda su vida a construir una empresa, era su orgullo, su identidad, su herencia. Cuando una crisis económica la derrumbó, sintió que su vida había perdido sentido. Pero con el tiempo comprendió que él no era su empresa, que su valor estaba en su carácter, en su esfuerzo, en su capacidad de levantarse. Al soltar el apego, descubrió nuevas formas de aportar, de criar, de vivir. El derrumbe que parecía final se convirtió en un nuevo comienzo. Practicar el desapego en lo cotidiano significa recordarte que todo es transitorio. La juventud se irá, la salud cambiará, las personas pasarán, los objetos se romperán. Saberlo no es motivo de tristeza, sino de gratitud, porque cuando entiendes que nada dura para siempre, y aprendes a saborear cada instante como si fuera un regalo irrepetible, puedes empezar con cosas pequeñas, despréndete de objetos que ya no necesitas. Aprende a disfrutar de una comida sin obsesionarte con repetirla, pasa tiempo con alguien sin mirar el teléfono, como si esa fuera la última vez. Esos ejercicios simples entrenan tu corazón para lo más grande. El desapego también significa no atarte al pasado ni al futuro. No eres tus errores pasados, no eres tus éxitos de ayer, no eres tus miedos del mañana, ni tus sueños todavía no cumplidos. Eres este momento. Aferrarte a lo que ya no existe o a lo que aún no llega es perderte lo único real. El presente, Marco Aurelio lo recordaba cada día. El tiempo presente es suficiente, todo lo demás está fuera de tu alcance. Vivir con desapego es dejar de arrastrar cargas que ya no tienen sentido y soltar ansiedades que todavía no existen. Imagina cómo sería tu vida si pudieras soltar lo que no te pertenece. Si pudieras amar sin miedo, trabajar sin esclavizarte, vivir sin ansiedad. Esa es la libertad que da el desapego, no la frialdad de quien no siente, sino la paz de quien siente sin cadenas. Haz un ejercicio ahora mismo, piensa en algo o alguien a lo que estás aferrado. Pregúntate, ¿qué pasaría si lo pierdo mañana? El pensamiento duele, lo sé, pero también libera, porque te recuerda que ya es un regalo tenerlo hoy. Ese dolor anticipado se convierte en gratitud presente. El desapego no es huir del amor, es purificarlo. El amor con apego dice, "Te necesito para ser feliz". El amor con desapego dice, "Te amo porque ya soy feliz. Y contigo comparto mi abundancia", y ese amor es más fuerte, más libre, más verdadero. La vida es un río, nada permanece, todo fluye. El apego es querer detener el agua con las manos, inútil y doloroso. El desapego es aprender a nadar con la corriente, sabiendo que todo lo que viene es regalo, y todo lo que se va es devolución. Haz de esta lección un compromiso, vivir agradecido, amar sin cadenas, soltar sin miedo. Recuérdate cada día, nada me pertenece, todo me es dado, y al hacerlo, sentirás que el peso invisible del apego se disuelve, descubrirás una ligereza nueva, una paz profunda, una libertad que no depende de nada externo, porque al final, lo que realmente te pertenece no son las personas, ni los objetos, ni las circunstancias. Lo único que es tuyo, de verdad, es tu carácter, tu virtud, tu manera de vivir, y si aprendes a soltar todo lo demás, ganarás lo más grande. La serenidad de un alma libre. Lección 15. La serenidad ante la muerte. Desde que nacemos, caminamos hacia una certeza que todos compartimos, pero que casi nadie quiere mirar. Un día vamos a morir. Es la verdad más evidente y, sin embargo, la más temida. Hablamos de la muerte en susurros, la escondemos detrás de eufemismos, intentamos olvidarla en medio del ruido de la vida. Pero tarde o temprano, nos alcanza y el modo en que nos relacionamos con esa verdad define, más que nada, cómo vivimos. Los estoicos no evitaban hablar de la muerte, al contrario, la convertían en una aliada, no porque amaran el dolor, sino porque entendieron que la conciencia de la muerte es el mejor recordatorio para vivir con plenitud. Marco Aurelio lo repetía cada mañana. Actúa como si cada día fuera el último, porque quizá lo sea. No lo decía para entristecerse, sino para recordar que el tiempo es un bien limitado y que cada instante importa. La serenidad ante la muerte no significa desearla, sino dejar de temerla.
significa comprender que forma parte de la vida, que no es enemiga, que no es castigo, es el cierre natural de un ciclo que, precisamente porque tiene fin, es valioso. Imagina un libro sin última página, una canción sin final, una película interminable. Perderían sentido, se volverían insoportables. La muerte, con toda su dureza, es lo que da forma a la vida, es lo que convierte cada día en un tesoro irrepetible. Séneca lo decía con claridad. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. La muerte nos recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos y que desperdiciarlo es el verdadero pecado. Temer a la muerte nos hace vivir como si fuéramos eternos. Aceptarla nos hace vivir como si cada día fuera un regalo. La mayoría de nuestros miedos frente a la muerte nace del apego a las personas, a los bienes, a los proyectos inconclusos. Nos duele dejar porque creemos poseer, pero el desapego nos prepara para aceptar que nada nos pertenece, ni siquiera nuestra vida. Y cuando lo aceptamos, podemos soltar con serenidad. Epicteto enseñaba a sus discípulos a mirar a los seres queridos con amor, pero recordando siempre que son mortales, no para dejar de quererlos, sino para amarlos con más intensidad, porque sabemos que no estarán para siempre. Así, cada momento compartido se convierte en sagrado. La conciencia de la muerte no enfría el amor, lo enciende. Recuerda a Sofía, una mujer que perdió a su hermano en un accidente. El dolor la destrozó, pero también la transformó. Comprendió que había pasado años discutiendo por trivialidades, posponiendo encuentros, dando por sentado que él estaría siempre. Su partida la llevó a cambiar. Desde entonces, cada vez que comparte un café con un ser querido, lo hace como si fuera el último. Esa conciencia le devolvió gratitud por lo que antes despreciaba. La serenidad ante la muerte no es un don natural, es un entrenamiento. Se cultiva recordándonos cada día que no somos eternos. Los estoicos practicaban la memento mori, recuerda que vas a morir, no como un pensamiento macabro, sino como un llamado a la lucidez. Cuando recuerdas que la muerte está cerca, dejas de malgastar tiempo en rencores, en distracciones vacías, en deseos sin sentido. Empiezas a elegir con más cuidado en qué gastas tus horas, porque sabes que son finitas. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada mañana te dijeras, hoy podría ser mi último día. Seguirías perdiendo horas en discusiones sin importancia, seguirías postergando tus sueños para mañana, seguirías viviendo a medias, esperando el momento perfecto. Probablemente no. Vivirías con más intensidad, con más gratitud, con más amor. Eso es lo que enseña la muerte, es a valorar la vida. La serenidad ante la muerte también significa confiar en que no hay nada que temer. Lo que tememos no es la muerte en sí, sino nuestras ideas sobre ella, el vacío, el fin, la nada. Pero los estoicos nos recordaban que la muerte no es diferente al sueño profundo, al estado en el que no sufrimos, no deseamos, no tememos. ¿Qué hay de temible en dejar de existir si durante millones de años antes de nacer tampoco existimos y no lo sentimos como un mal? Marco Aurelio lo decía con ternura, la muerte es reposo, como el sueño, o disolución de los elementos. Y ambos, descanso o transformación, son parte natural del orden del universo. Temerla es como temer que el sol se ponga cada noche. Recuerda la historia de Antonio, un anciano que vivía con miedo a la muerte. Cada dolor lo llenaba de ansiedad, cada noticia sobre alguien que partía le causaba pánico. Un día, un amigo le dijo, si temes a la muerte, morirás todos los días. Si la aceptas, morirás solo una vez. Esa frase lo liberó. Empezó a vivir con más ligereza, sabiendo que la muerte llegaría cuando le correspondiera, ni antes ni después. Su miedo se transformó en gratitud. La serenidad ante la muerte también cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás, nos vuelve más compasivos, más atentos, más amorosos, porque sabemos que no hay tiempo infinito para reconciliarnos, para perdonar, para amar. El miedo a la muerte separa, la aceptación de la muerte une. Vivir recordando la muerte no nos hace más tristes, nos hace más sabios, nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ese problema que parece gigante, esa crítica que te hiere, esa pérdida material que te angustia, ¿qué importancia tienen comparadas con el hecho inevitable de que un día ya no estaremos aquí? La muerte relativiza lo trivial y magnifica lo esencial. Practicar la serenidad ante la muerte significa también prepararse, no con obsesión, sino con conciencia. Poner en orden lo que está en desorden, hablar lo no dicho, cerrar lo inconcluso, significa vivir de tal manera que, cuando llegue el momento, no tengas que mirar atrás con arrepentimiento, sino con gratitud.
Séneca lo resumió en una frase luminosa: aprender a vivir es aprender a morir. Y es cierto, quien vive bien, muere sereno. Quien ha aprovechado sus días, quien ha amado, quien ha dado lo mejor de sí, no teme el final, porque sabe que no le debe nada a la vida, y que la vida tampoco le debe nada a él. Imagina que tu vida es un libro. Cada día escribes una página. No sabes cuántas páginas quedan, pero sí sabes que un día llegará la última. ¿Qué prefieres? ¿Llenar ese libro con quejas, con miedos, con rencores, o escribirlo con gratitud, con valentía, con amor? La muerte será la última página, pero tú decides cómo se escriben las anteriores. Haz de esta lección tu compromiso, vivir de tal manera que, cuando llegue tu hora, puedas decir: estoy listo. No porque no duela partir, sino porque habrás vivido con intensidad y serenidad. La serenidad ante la muerte es el regalo final del estoicismo, es la llave que abre todas las demás virtudes, porque quien no teme al final, se atreve a vivir de verdad. Quien acepta la muerte, abraza la vida con plenitud. Hoy, escribe en tu corazón: Memento Mori, no como amenaza, sino como recordatorio de que cada día es único, y cada vez que lo recuerdes, vivirás más despierto, más consciente, más agradecido, porque al final, la muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es olvidar que somos mortales y vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Aprende a aceptar el final y descubrirás que has aprendido a vivir de verdad. Al llegar al final de este camino juntos, quiero detenerme un instante para agradecerte. Gracias por haber dedicado tu tiempo, tu atención y tu corazón a recorrer estas 15 lecciones. En un mundo donde cada segundo compite por tu mirada, tú has elegido escuchar, reflexionar y abrirte a una filosofía que no busca entretener, sino transformar. Eso es un acto de valentía y de amor propio. Cada palabra que compartimos no fue pensada como teoría lejana, sino como un espejo. Tal vez en estas páginas viste reflejadas tus propias luchas, tus dudas, tus miedos, tus sueños. Tal vez descubriste que no estás solo en tu camino, que otros, antes de ti, también sintieron la misma angustia y hallaron serenidad al mirarla de frente. Y eso, más que consuelo, es una invitación. Tú también puedes vivir con calma en medio de la tormenta. El estoicismo no promete una vida sin dolor, promete algo más grande, una vida con sentido. Promete enseñarte a sostenerte cuando todo tiembla, a levantarte cuando caes, a agradecer incluso lo que duele. Y si alguna de estas lecciones logró tocar tu alma, entonces este viaje ya ha valido la pena. Ahora quiero pedirte algo: no dejes que estas ideas se queden solo en palabras bonitas o en un recuerdo pasajero. Escríbelo en los comentarios, una afirmación, un compromiso, algo pequeño que quieras empezar hoy. Tal vez sea elijo la disciplina, o acepto mi destino, o simplemente hoy decido vivir con calma. Hazlo ahora, porque al escribirlo, lo declaras, lo conviertes en semilla, y esa semilla puede crecer en ti y en otros que te lean. Si este contenido te acompañó, te inspiró o te dio luz en un momento de oscuridad, te invito también a suscribirte al canal y activar las notificaciones, no para sumar un número más, sino porque juntos podemos construir un espacio de reflexión, de calma y de fortaleza, en medio de un mundo que muchas veces parece olvidar lo esencial. Cada nuevo video será una nueva oportunidad de crecer, de recordarnos lo que realmente importa. Gracias por estar aquí, gracias por caminar conmigo, y sobre todo, gracias por atreverte a mirar hacia adentro, a escuchar tu silencio, a buscar la paz que siempre estuvo en ti. Que estas lecciones no se queden en el final de un video, sino que se conviertan en el inicio de tu propia transformación. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, vive con serenidad, con dignidad y con gratitud.